Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la charla de los sábados, la conferencia de los sábados del Instituto Juan de Mariana. Hoy una conferencia muy esperada, como acredita pues que el público haya acudido masivamente. De hecho, hemos llenado la sala de arriba y prácticamente también está llena la sala de abajo. Y seguro que por internet a los que nos siguen y saludamos, aprovechamos para saludarles, también tendremos una buena audiencia. Es una charla que nos la va a dar Álvaro Guzmán, gestor de Bestinver, el fondo de inversión español más exitoso de las últimas 2 décadas, década y media, o 2 décadas ya. Y bueno, pues es una charla que tanto a quienes les gusta la teoría como a los que les gusta la práctica la van a disfrutar, porque es una charla sobre cómo invertir a largo plazo o las oportunidades que proporciona la inversión a largo plazo, también en estos momentos de convulsión, crisis, depresión, incertidumbre, etcétera. Y además nos la va a dar una persona pues que ha acreditado que se sabe manejar en estas aguas, no es que la de cualquiera. Entonces, bueno, pues espero que la disfrutéis. Como sabéis, la dinámica de estas conferencias pues es el ponente expone durante el tiempo que estime adecuado y posteriormente abrimos un turno de preguntas que en este caso también a buen seguro que será muy rico y que lo vamos a agotar sin que todas las dudas estén resueltas. A quienes nos sigan desde casa pues ya sabéis también que una vez termine el ponente le trasladaremos todas las preguntas que hayáis enviado y una vez las haya solucionado cerraremos y despediremos la conexión para iniciar ya el debate propiamente desde el aula. Pues bueno, nada más. Álvaro, muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, en fin, la verdad es que cuando me pidió Juan Ramón y Luigi, que hace ya 3 o 4 meses, 3 meses, que diera una charla aquí, yo lo que me pide a esta gente, pues lo hago con los ojos cerrados, ¿no? Porque de ellos solamente he sacado experiencias buenas, libros estupendos, aprender muchísima teoría económica y lo hice un poco a ciegas. Porque luego, en fin, me doy cuenta de que nosotros podemos hablar de pocas cosas. Nosotros somos, en fin, una especie de ratas de biblioteca que nos gusta de lo que hablamos pues saber mucho y tener muy poco margen de error, y eso solamente se da en el mundo de las acciones. Digamos, si una acción es mejor que otra o si una acción a un precio concreto, pues es una compra o no. Todo lo que sea eso es una cosa ya un poco experimental. Entonces, yo el disclaimer, que suele ser, en fin, yo todo lo que he dicho no lo he dicho y demás, que pone todo el mundo en sus presentaciones, al final yo lo pongo al principio. Y lo pongo al principio porque yo pues os podría hablar de esto, de si hay que comprar Repsol, Galp o Petrobras. También os podría hablar de si hay que comprar gas natural, Endesa o Iberdrola. Lo haría con una cierta, con un grado de seguridad importante. O si hay que comprar Sol, Meliá o NH Hoteles. No cambia mucho. O si hay que comprar Tisco, Morrison o Carrefour. También, en fin, este debate en acciones lo podríamos transportar a Europa, donde también hablamos, en fin, por lo menos con las compañías de 5 o 6 países con un alto grado de seguridad. O si hablamos de Acerinox o ArcelorMittal. Todo lo que pase de hablar de esto está totalmente fuera de nuestro verdadero círculo de competencia. Si habláramos solo de esto sería probablemente un poco aburrido, aunque quizás resultara útil. Y aquí cito a Peter Lynch, os pongo ahí una frase que dijo hace muchos años. No, el ejemplo que eligió no es Ebro, Puleva y SOS, pero decía, por cada 100 analistas que piensan sobre lo que va a hacer, cómo se va a comportar el mercado, lo que va a hacer el mercado, solamente uno se dedica a estudiar si la compañía X es mejor que la compañía Y. Bien, pues nosotros pertenecemos a esos que no nos preocupamos de lo que va a hacer el mercado, y pensamos simplemente pues si es mejor Azucarera, Ebro que SOS, que son 2 compañías que con el mismo entorno de los últimos 15 años, pues una, en fin, casi prácticamente los accionistas lo perdieron todo y en otra ganaron mucho dinero. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es de lo que podemos hablar con autoridad, y el primer disclaimer es que, como hoy no vamos a hablar de eso, pues vamos a tomarlo todo con un pinch of salt, como dicen los ingleses, y va a ser casi más un debate que una ponencia así muy, en fin, muy solemne, ¿no? Luego, hay algún punto más de disclaimer, y es que no sé el grado de tecnicismo, en fin, que debo utilizar hoy, porque la audiencia pues es heterogénea. Veo a gente que sabe 200 veces más de economía que yo y veo a gente muy joven. Entonces, pues bueno, en fin, perdonadme si soy o muy técnico o muy poco técnico. Entiendo que el turno de preguntas es el momento para que cada uno pues tenga un poco lo que quiera, ¿no? En aras también de, en fin, una cierta sinceridad,
todo lo que diga va a tener un sesgo equities. Un sesgo equities es pues un sesgo acciones. Voy a tratar de, en fin, de hablaros de qué se puede hacer hoy en los mercados, pero reconozco que, en fin, después de 17 años, pues tengo un sesgo hacia las acciones, ¿no? Y aparte de hablar de tecnicismo, tengo dudas de si pasar sobre las cosas con un cierto grado de detalle o hacerlo de manera más generalista. Así que, con esto, quiero que simplemente seáis benévolos y que dejemos para el Q&A, para el turno de preguntas, las cosas que no haya cubierto. Empezamos ya en lo que es un debate, repito, y no una ponencia alternativo. Digo, pues hoy compramos bolsa, compramos bonos corporativos, compramos bonos del Estado, compramos divisas, materias primas, compramos private equity o real estate, tema inmobiliario. Hay ya cosas que se me escapan, hay cosas como la volatilidad, es decir, hay gente que se dedica a comprar volatilidad. Yo eso no sé muy bien ni qué es, sinceramente, y creo, o me dijeron, que de 10 tíos que compran el índice de volatilidad VIX, 8 no saben de qué está compuesto y realmente cuáles son los drivers de su movimiento. No es solamente la volatilidad de las bolsas, sino aparecer más cosas. Es otro activo que se podría comprar. Hay hedge funds que tienen el objetivo de ganar dinero pase lo que pase. Son hedge funds macro. Yo he conocido a 2 o 3 estrellas de eso, concretamente a uno, Greg Coffin, le conocí este verano, un hombre de mi edad, 40 años, que ya parece que se ha retirado y que lo hizo muy bien unos años, pero luego muy mal otros años. Es decir, los macro hedge funds es un poco una caja negra, pero es otra clase de activos que está. Y yo os pongo aquí de nuevo un disclaimer que del punto 2 al punto 5 nosotros no tenemos ni idea. De nuevo, en el Q&A, no tener ni idea no quiere decir que tengamos opiniones. Desgraciadamente las tenemos. Si fuéramos listos no tendríamos ni idea y no tendríamos opinión. Pero bueno, las tenemos a pesar de todo, y en el Q&A pues podéis, en fin, si alguna cosa tenéis del punto 2 al 5, pues trataremos de responderla. A la hora de pensar en lo que nos interesa, a todos, que es, oye, vamos a invertir y cómo invierto y qué hago. Bueno, pues lo primero es qué ha pasado en los últimos 200 años. Así es como nosotros empezamos. Y ahí se ve que en 200 años la línea negra primera, que representa lo que han hecho las acciones, pues no tiene comparación con lo que han hecho los bonos, las letras, el oro o estar invertido en la moneda. Esto no tiene vuelta de hoja y, en fin, la primera subconclusión es parece que la clase acciones tiene algo que el resto no tiene. Al final sabéis por qué es decir, al final los bonos y las letras y el oro y el dólar, pues la inflación, al oro quizá en menor medida, la inflación los machaca y a las compañías pues pueden vender sus productos a ir subiendo precios con la inflación y ese es el resultado. Luego parece que en principio no es mala cosa el centrarse en acciones. Luego hay gente que habla de los bonos, el activo libre de riesgo. En fin, yo os hago una pregunta, es si existe el activo libre de riesgo. Esa pregunta la hacíamos hace 8 años, la gente nos miraba diciendo, estos están locos. Decimos, hombre, para mí el activo libre de riesgo, para calcular un descuento de flujos, para cualquier cosa, para medir, yo voy a invertir en una cosa, pues la alternativa es lo que me da el activo libre de riesgo. ¿Y cuál es el activo libre de riesgo? Pues el bono de un Estado. Pues mire usted, nosotros creemos que el bono de un Estado tiene mucho riesgo, básicamente porque todos los Estados en algún momento han quebrado una vez y algunos varias veces. Aquí pongo el ejemplo de un argentino que pensara eso en el año 2001. Oye, no, como no sé lo que va a pasar, pues lo que voy a hacer es meterlo en bonos del Estado. Pues jefe, ha perdido usted el 70% para siempre. En acciones no. No tengo aquí el gráfico del Merval, pero el Merval multiplicó por 10 o 12, a pesar de que tuvo una primera caída inicial, luego multiplicó por 10 o 12 y aquel argentino que hubiera invertido en acciones, pues no hubiera preservado al menos su poder adquisitivo. Con lo cual, para empezar este debate vamos a decir que tenemos una pregunta que responder hoy, que es ¿qué hago con mi dinero hoy? Pues parece que la bolsa a largo plazo es mejor, parece que, en fin, el bono, los activos libres de riesgo tienen su peligro, pero cuidado con la renta variable a largo plazo. Esto es un gráfico del Nikkei japonés. Si un tío hubiera dicho a largo plazo la bolsa es lo mejor, año 89 invierto en el Nikkei a 30 y tantos mil, hoy han pasado pues 23 años y si metió 100 pesetas tiene 30. O sea que la bolsa a largo plazo, a lo mejor, en fin, este ejemplo nos dice que hay que tener a lo mejor cuidado con no invertir en un pico, ¿no? En Nikkei todos decimos, bueno, lo que pasó en Japón fue una locura, pero bueno, ahí está el gráfico del Standard & Poor's desde el año 2000. En fin, no son 30 años o 20 y tantos que era el caso del Nikkei, pero aquí 12 años después la bolsa americana está como estaba. La persona que invirtiera en el pico en el año 2000, el pico del año 2000 es un pico tricky porque había muchas cosas baratas y una parte del mercado que estaba estratosféricamente cara, ¿no?
pero alguien que hubiera invertido en bolsa, en una cesta de valores representativos normal de la economía americana, pues 12 años más tarde no ha hecho nada. Con lo cual, a lo mejor hay que tener algún tipo de cuidado cuando se invierte en bolsa a largo plazo. Y veréis que a lo mejor, quizás, voy todo un poquito matizándolo, dejando muchas cosas abiertas, ¿no? Entonces, puntos de partida, parece que el primero es claro, cuidado con los bonos del Estado. A largo plazo lo mejor es la renta variable y cuidado con invertir a largo plazo en un momento de pico de ciclo. Vamos a ver qué nos dan los bonos hoy. Hoy tenemos la opción de invertir en bonos del Estado. A ver qué TIR tenemos. Pues si invertimos en un bono suizo, el 0,45 a 10 años. Si invertimos en un bono japonés, el 0,72. Un bono alemán, el 1,40. Un bono americano, el 1,66. Estos son precios del jueves o el viernes. Un bono canadiense, el 1,75. Fijaros que esto es lo que vamos a sacar a 10 años vista. Un bono inglés, el 1,84. Francés, el 2,14. Bono español, el 5,76. Por algo será. En fin, yo hago la pregunta, ¿y es una opción atractiva de inversión a vencimiento los próximos 10 años invertir en bonos de estos países? Yo diría, hombre, si te los pagan podríamos pensarlo, pero yo, en fin, Inglaterra, Estados Unidos, España y Francia, de los países que están ahí con esas tires, incluso Japón, tienen nubecitas en sus economías que, en fin, a lo mejor no reflejan la TIR de sus bonos, ¿no? Parece que los bonos hoy no son una opción para quien quiera de verdad invertir a largo plazo. A lo mejor pueden servir para otra cosa, lo vamos a ver al final, pero como inversión a vencimiento no parecen. Vamos a ver, la renta variable. Se podría decir que el mercado está barato. El Standard & Poor's a un precio de alrededor de 1.400, que está ahora mismo con unas beneficio por acción estimado para el año que viene, del consenso en general de los analistas, está sobre 103, con lo cual estamos hablando de que estaría a PER 13,6, 14, que es un poco, pues por debajo, un pelín por debajo de su media histórica, de 15 o 16 veces. Podríamos decir, en fin, que la bolsa americana no está cara o que está algo barata, ¿no? Si hablamos de Europa, el mercado italiano, ahí tenéis los gráficos, está a 8 veces, el mercado portugués estaría a 11 veces, el mercado español a 9 veces, el mercado francés a 12 veces, el mercado alemán a 15 veces. Bien, sabéis que, para destignificar un poco esto, a 8 veces es los años que tardo en recuperar mi inversión por los beneficios que hay en ese país, en concreto en ese índice. Vamos a poner un ejemplo. En Italia, que está a PER 8, quiere decir que las empresas, si las compras, en los siguientes 8 años te devuelven lo que has pagado. Bien, bueno, pues claro, lo importante es el denominador. El precio lo conocemos, que es a cómo está hoy la bolsa. El denominador es los beneficios. Veremos que esas 8 veces, 11 veces, 9 veces son beneficios del año que viene, que podrán, en fin, pues ser esos, ser más o ser menos. Pero aparentemente se podría decir el mercado de renta variable hoy está barato. Y se podría decir todo lo contrario. El Standard & Poor's, hay un ratio que es el Cyclically Adjusted P/E Ratio, que es cogiendo, en vez de los beneficios de ahora mismo, del Standard & Poor's, los estimados para el año que viene, coger una media de los últimos 10 años, que lo que hace es, pues, suavizar las alteraciones que pueda tener un año para aislar años o muy malos o muy buenos. Ese ratio está en 20 veces. Es relevante, yo creo, el gráfico. Si os fijáis, no sé cómo se ve de bien, pero tenemos ese mismo ratio desde el año 1900. Vemos que a la derecha está el PER, vemos que a finales de los 90, en fin, según este señor, Shiller, estaba a 40 veces y ahora estaría a 20 veces. Hombre, la media son 15, 16 veces, con lo cual podríamos decir que el mercado está un 20% sobrevalorado. ¿Y qué puede pasar con los beneficios americanos? Bueno, pues el gasto público en Estados Unidos es alto, es más alto que la media, que su media histórica, la tasa de ahorro es baja y los márgenes de beneficios de las compañías están en máximos. Con lo cual, a lo mejor eso responde a que las compañías americanas, pues oye, producen ya en todo el mundo, se han aprovechado de la globalización y ese máximo es un plató permanente, sí o no, o todo lo contrario. La realidad es que se puede argumentar, mire usted, si cojo beneficios suavizados de media de los últimos 10 años, el mercado está caro, el mercado americano está caro en un 20% más o menos. Bueno, de momento no avanzamos mucho, parece. Japón, pues 3/4 es lo mismo. Japón, veis la línea negra, que es el PER de Japón. Fijaros, en el año 89, si estimáis así un poquito más o menos dónde estaba, pues estuvo a PER 80,
en fin, tuvo en el año 99 un bajón a PER 60 y después de ese gráfico que os he enseñado del Nikkei cayendo 20 años, lo tenemos hoy a PER 20. Pues tampoco es que Japón esté especialmente barato. Entonces yo, como con esto, en fin, pues hemos avanzado poco. Está la bolsa barata, está cara, pues vamos a ver, porque yo creo que hay signos de un mercado que está caro. Y yo creo que aquí prácticamente todo el mundo va a estar de acuerdo. Cuando un mercado está caro y acaba resultando un mal momento para invertir, los inversores están eufóricos. O sea, los que sean muy, muy jóvenes, os acordaréis, año 99, año 2000, el que no estuviera en bolsa prácticamente era tonto. Yo pongo un ejemplo siempre, y es que la asistenta que trabajaba en casa de mis padres se reía de mí y me decía, señor, es que yo no le entiendo a usted con sus CAF, esas que compra, porque yo tengo TR y cada día gano un 10%. Y esto es una anécdota verídica. Y yo, no, hombre, no, Carmen, pero bueno, ya, yo, en fin, a mí me da un poco miedo sus Terra y mis CAFs hacen vagones de tren, en fin, ganan, está per 4, 5. Bueno, pues durante 6 meses sus Terras arrasaron a mis CAFs. Luego sus Terras se fueron a 1 y las CAFs, que es CAF, pues multiplicó por 20. Pero en ese momento es que si todo el mundo estaba en bolsa. Las instituciones estaban todas en bolsa. Había una alta participación de las instituciones en renta variable, ¿no? Es otro signo de un mercado caro. Había una alta participación de los inversores retail. Muchas OPVs. Si os acordáis, en el año 99 y 2000 había OPVs, tanto en Europa como en Estados Unidos, brutales. El crédito era fácil. Había gente que compraba crédito acciones e instituciones que compraban a crédito acciones e instituciones que los títulos que tenían depositados los prestaban a crédito. Es decir, había un auge de la banca de inversión, había un boom de operaciones corporativas, se fusionaban cada semana, el Financial Times tenía 3 o 4 fusiones. Los tipos de interés bajos, una abundancia de compromisos a largo plazo, la gente compraba vivienda a crédito, haciendo promesas a 20 y 30 años, compraba bienes duraderos, coches, neveras. Y en general, el riesgo es no estar en la fiesta. Yo creo que esto pues caracterizaba muy bien los mercados del año 99 y 2007. Todas estas, en fin, estos signos de un mercado caro o barato no me los he inventado yo. Algunos, en fin, pues sí que los he pensado yo, pero están muy bien recogidos en un libro que se llama The Most Important Thing de Howard Marks, que explica muy bien la noción de riesgo y cuándo hay que tener miedo y cuándo no hay que tener tanto miedo, ¿no? Vamos a ver los signos de un mercado barato, o de un mercado, más que de un mercado barato, de un buen caldo de cultivo para pensar en invertir en bolsa. Inversores pesimistas, instituciones que no quieren saber nada de la renta variable y quienes quieren solamente bonos de un cierto nivel de rating, a pesar de que el rating vale, en fin, se ha demostrado que para explicar muy bien el pasado, porque, en fin, pero bueno, todavía tienen su credibilidad y su impacto. Los inversores retail están fuera del mercado. No hay casi OPVs, preguntaba yo antes, no hay casi OPVs. Es muy difícil conseguir un crédito. La banca de inversión pues va adelgazando sus plantillas, se van haciendo pocas operaciones corporativas. Los tipos de interés suelen estar altos, suele ser otro signo de que, en fin, pues es interesante ser proveedor de liquidez. Se está en un proceso más que de entrar en compromisos a largo plazo de desapalancamiento. Se hacen muy pocos compromisos de largo plazo. ¿Cuántas hipotecas se están haciendo ahora, por ejemplo? Pues muy pocas. Y en general el riesgo, cuando hay este entorno, es estar invertido. Con lo cual, hombre, parece que ahora mismo los signos son más bien de un mercado en el que podría ser atractivo invertir, más que de un mercado del que podamos esperar caídas del 50 o el 60%, ¿no? El único pero es que tenemos unos tipos de interés muy bajos, que son el resultado de un movimiento, no quiero poner el adjetivo, de la banca central. Algunos, pues, el hilo conductor de esto es, ¿podemos caer un 50% en bolsa, los índices, desde estos niveles? Pues parece que por señales
¿Que han funcionado otras veces? No. Y poniéndonos en los últimos escenarios, digo, bueno, pues aunque los signos son de un mercado que no va a caer un 50% porque ya hay mucho recogido, bueno, pues algunos ponen en duda la propia estabilidad del sistema monetario, ¿no? Pues hay cosas preocupantes. La Fed está comprando el 70%, el 65, 70% de las emisiones del Tesoro. QE ya no sabía qué signo poner, pero vamos, eso es el signo infinito, QE infinito. En Europa ya hablan de litros. Popular en su ampliación decía, no, es que mientras que haya litros no hay problema. Sí, pues litros son Long-Term Refinancing Operations, Long-Term Repo Operations del Banco Central Europeo, todos los mecanismos EFSF, ESM, en Europa, donde también pues, se imprime dinero. El Banco de Japón sigue expandiendo su balance a su ritmo directamente contra la pared, a toda velocidad. Entonces la pregunta es si hay un límite. ¿Cuál es el límite? En un régimen monetario de convertibilidad esto no pasa. En fin, uno tiene unos ratios que respetar, de que su moneda sea convertible en oro, en plata, en cobre, en sal, en lo que sea, pero cuando no hay un régimen de convertibilidad hay un régimen de estabilidad de la moneda. Entonces, bueno, pues supongo que el límite que tiene es que el Banco Central, por ejemplo, americano, pues sigue dándole, habrá un momento que la gente no quiera dólares. O no quiera un dólar cada vez más devaluado o invertir en un bono que da el 1%, en fin, con pérdida de poder de compra de la moneda subyacente. Con lo cual, pues a lo mejor llega un momento en que pues se explota o explota Estados Unidos y ya no es moneda de reserva, no lo sé. Me interesa solamente en la medida en que pueda ser un factor que haga que la bolsa caiga un 50% de golpe, ¿no? En fin, no lo sé. Aquí, desde luego, hay gente que para responder a eso está mejor preparada que yo. Esta gente, que pone en duda la propia estabilidad del sistema, sugiere el oro como activo refugio, porque el oro sería la última moneda. Pero claro, el oro hay que acertar mucho con el timing para sacarle partido. Es decir, el oro hay que comprarlo justo antes de que las expectativas de inflación se vayan a disparar y soltarlo en cuanto estén en el mercado. Podríamos volver al gráfico de atrás, pero luego a largo plazo el oro no es un buen activo. Entonces, con todo esto, hasta ahora no hemos avanzado un gramo. Es decir, ¿la bolsa está barata o cara? Pues bueno, pues los signos son de un mercado en el que conviene invertir, pero puede haber un tail risk, que llaman, un riesgo de cola, de que pues, en fin, todo el sistema monetario se vaya al garete. Entonces vamos a ver si se puede afinar un poco más, bajando ya un poco más al detalle y renunciando a lo mejor a responder a estas preguntas en las que, desde luego, lo que no hay es un consenso. Parece que Europa no estaría muy caro. Os he puesto antes los ratios a los que cotiza Europa, pues entre 8 y 10 veces beneficios que se podría argumentar que son beneficios relativamente deprimidos. Diréis, deprimidos, hombre, el año que viene pueden ser peores, pero si cogemos 10 años, hombre, los próximos 10 años, yo quiero pensar que los beneficios del 2013 serán en la parte baja de lo que va a ser dentro de 10 años. Pero está la duda de cuál va a ser la E, Price Earnings Ratio, cuál va a ser la E de 2013 y siguientes. Y luego hay una serie de dudas, que es en España, en Portugal, en Inglaterra y en Irlanda hay mucha deuda privada, hay mucha deuda del Estado en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Portugal y en Alemania lo pongo entre puntos de interrogación porque para mí tiene bastante deuda también. Y luego a deuda de empresas, pues bueno, España y Portugal serían quizás los dos únicos países donde habría deuda, ¿no? Con lo cual, cuando hay tanta deuda en el sistema, pues uno puede tener una duda razonable de que los beneficios pues no vayan a crecer mucho y las economías no vayan a crecer mucho en los siguientes años. Aquí hay un estudio que seguramente habéis oído de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, de que, en fin, cuando un país tiene mucha deuda, pues el PIB es muy difícil que crezca más del 2%. Bueno, pues eso es lo que es. Se podría hablar de ruptura del euro. Los economistas ingleses que han ganado el premio Wolfson, por decir unos, nosotros son los que seguimos, piensan que se romperá de alguna manera o de otra, y claro, si se rompe el euro, pues a muy corto plazo, así como pasó en el 2007, pues podría tener un impacto en el comercio mundial. Y en fin, que cuando se rompe el euro hay muchas promesas que se rompen en ese momento y que dejan a mucha gente descubierto y bueno, y esa gente a su vez pues tiene que, digamos, en un efecto cadena, parar los compromisos de producción de lo que sea que está haciendo, muy como pasó en el año 2007. Estados Unidos está menos claro si está caro o barato, por lo menos a nivel de mercado, y aquí hay dos preguntas. Si al final Estados Unidos coge el toro por los cuernos, recorta de manera gorda el gasto público, ¿se produciría una recesión a corto plazo?
Bueno, para nosotros un recorte de gasto público siempre es maravilloso. Técnicamente es verdad que si el Estado recorta el gasto público, pues aunque solamente sea por el efecto de menos depósitos en el sistema bancario, pues a corto plazo podría haber una recesión, que no pasa nada, pero podría haberla. Y si no recorta el gasto público, va a aguantar la deuda pública americana al 1,5 en 10 años. Y si sube, y luego ya la pregunta, ¿y si sube rápido? ¿Y si sube despacio? Pues probablemente si suba despacio no pasa nada. Si suba el tipo de interés americano pues del 1 al 4 en 7, 8 años, pues probablemente no pase nada. Si sube rápido, pensar que, claro, es dinero que le va a costar a Estados Unidos financiarse. Estados Unidos está haciendo un experimento que a lo mejor le sale bien, pero que es muy ambicioso, y es intentar salir con inflación, pero asumiendo, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, que tiene que darle tiempo al país, a refinanciar toda la deuda, que tiene una madurez de 4 años y medio, de 5 nada más. Con lo cual, si se le dispara la inflación y no ha refinanciado, no te saca la inflación de la deuda, porque vas a tener que pagar tipos de intereses más caros. Con lo cual estamos en territorio relativamente desconocido. Es decir, esto es difícil. ¿Cómo baja el gasto público Estados Unidos? Si al final son 3 partidas, son la defensa, el Medicaid, los entitlements. Es decir, no es fácil bajarlo. No sé qué pasará, pero bueno, en fin, a nivel de mercado está menos claro si Estados Unidos está caro o barato. Japón, desde luego, no está tan caro como antes. A nosotros nos parece que el yen puede ser un problema a largo plazo. Parece que la población japonesa pues ya va teniendo una edad, y la gente que a ciegas daba dinero al Estado en bonos pues empieza a necesitar para vivir, para gastárselo, y Japón, pues si tuviera que ir fuera a pedir dinero, pues probablemente no se financiaría las tasas a las que se está financiando con su propia población. Luego las empresas japonesas han mejorado algo, pero todavía son retornos, rentabilidades de las empresas japonesas muy malas. Esto es razones históricas de corte, pues los japoneses son muy proteccionistas, el accionista nunca es el primero va el cliente, luego el proveedor, luego el Estado. Leía yo ayer, no sé dónde lo leía, no sé si fue en Financial Times, que las compañías americanas a 3 veces más de precio-valor contable que las japonesas están más baratas en un descuento de flujos a largo plazo porque tienen un ROE muy superior. Con lo cual, pues bueno, Japón, en fin. Seguimos, digamos, ya hemos centrado un poco el tiro, porque sabemos que en Europa lo que nos preocupa es que la aguante. Hay mucha deuda, pero no tanta, o no es masiva en empresas, individuos y Estado across the board. Vemos que algunos países tienen algunos bolsillos de deuda, algunos pockets de deuda tal, pero no es masiva. La yo creo que a 10 años, pues 2013 será uno de los peores años de los próximos 10, pero existe la duda razonable. Y luego en Estados Unidos, pues que es la economía que, en fin, pues donde están las empresas más eficientes, donde está quizá, junto con China, en nuestra opinión, el mayor nivel de emprendedores y de emprendimiento, pues tiene un problema. Y a ver cómo lo soluciona. Japón me da un poco igual, porque como no hablamos japonés, en Japón no vamos a invertir de manera significativa en acciones. Y vamos, nosotros nos gusta, en fin, cara gano mucho y cruz gano un poco, y eso en Japón es complicado, siendo español, por lo menos para nosotros, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a ver si podemos afinar algo más, bajando un poco al detalle, ¿no? Entonces, vamos a ver el caldo de cultivo de la de ese price earnings, de los beneficios que tenemos de caldo de cultivo. Y aquí, a pesar de todo, el consenso de PIB, de crecimiento del PIB global, es de un 3%. Eso es porque una parte importante del mundo no tiene niveles de deuda importante. ASEAN es pues, China, Indonesia, todos los países del Asia-Pacífico. Es una zona del mundo con mucha gente, con mucha población, donde solamente Indonesia y China son casi 2.000 millones de habitantes. Son poblaciones en aumento que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de mejorar. Son mercados potenciales tremendos a medida que la clase media va creciendo para las multinacionales occidentales. La productividad de los factores es alta. Tienen muchas tasas de inversión y están mejorando la educación, y que aplican tecnologías que ya funcionan en Occidente. Esto es todo como muy, muy general, pero es así, ¿no? Y quizás, y esto ya es más cosecha propia, quizás aprendan la lección de nuestro estado del bienestar, porque aunque creamos que los emergentes son medio tontos, desde luego el que lea el libro de Greenspan, que yo creo que en todo el libro lo único que vale es esas 3 líneas, lo demás pues, lo podéis saltar si queréis, pero lo que sí que dijo es que cuando quedó con un primer ministro chino tal, se quedó alucinado de cómo los tíos
sabían los fallos que hacíamos y cómo lo que decíamos con la boca, que era que éramos capitalistas, luego no era verdad. Dice, pero mire usted, si ustedes se llaman capitalistas, pero son ustedes socialistas. Y dijo, este tío lo ha entendido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ellos, creo que los chinos puede que aprendan. Y si aprenden los chinos, es una noticia extraordinaria para el mundo, ¿no? Entonces, en general, y eso también es decir poco, es un consenso, China y casi todos los países de Asia-Pacífico tienen crecimientos esperados del 6 y 8% de PIB para los próximos 2-3 años. Pero yo me atrevería a decir que si baja un poco y paga 6, 8, 2-3 años y 5 los siguientes 10. Claro, eso es muy bueno, por lo menos para las empresas que puedan aprovecharse de ello, ¿no? Entonces, vamos ya, este tapete que iba siendo confuso, yo entiendo que a lo mejor va quedando ya un poquito más claro si vamos centrando el tiro y jugamos solamente a uno de los juegos. Vamos a ver a cuál. Bueno, parece que el mundo seguirá creciendo, a pesar de que la mitad del mundo, pues esté... La mitad del PIB, no la mitad del mundo, la mitad del PIB mundial puede estar relativamente cojo, la otra mitad va muy bien, y yo pregunto si hay alguna manera de aprovecharse de eso. Bueno, pues parece que multinacionales con presencia global es evidente que debería ser nuestro caldo de pesca, ¿no? Ya aquí vamos a empezar, en fin, esto ya es más el corazón de lo que nosotros hacemos y es, pues, oye, multinacionales con negocios que resulten pues difíciles de copiar, que estén gestionados por gente honrada, que no tengan deuda y que a un precio razonable podrían ser una buena alternativa. Si refundo ahora todo esto decimos, mira, pues a lo mejor Estados Unidos está barato, claro, hemos dicho Europa, parece que está barata, pero puede que la sufra, pero el mundo va a ir razonablemente bien. Si yo estoy en una multinacional invertido, que esté en todo el mundo, y está a un precio razonable, pues posiblemente me evito el único problema que tiene la renta variable a largo plazo, que es que la pilles en un pico, porque parece que una caída de 50, pues bueno, pues, en fin, yo no sé, descartarla siempre, vamos, a lo que el sistema monetario colapse, pues no pasará, y me aprovecho de estar en todo el mundo y que una parte del mundo crezca al 6-8%, ¿no? Entonces, me parece interesante el decir, bueno, ¿a qué precio podemos comprar estas empresas hoy? Entonces, bueno, he hecho un ejercicio relativamente sencillo, y he cogido empresas que cumplen las características de las que he hablado, o sea que ahí hay un primer filtro mío, digamos, empresas que son globales, empresas que la posición financiera es relativamente desahogada, empresas que están razonablemente bien gestionadas y que están presentes en todo el mundo. Mirad a qué PERs están. PER 2013, pues bueno, tenemos desde los 23 veces de Essilor, Luxótica, que en fin, pues no son niveles de precio relativamente caros, pero luego uno va bajando y, pues por ejemplo, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, están a PER 14, 15. Pensemos, si el mundo va bien y estas empresas crecen al 20-30% en emergentes y al 2-3% en el mundo occidental, ¿qué puede dar de sí comprar estas empresas? Bueno, pues puede dar de sí a un escenario. Digo, vamos a poner que el crecimiento de beneficios es un 10%, las valoramos a 17 veces beneficios del 2015 y asumo, es un ejercicio como otro cualquiera, que los beneficios del 2015 los descontará el mercado en el 2014, esto es una asunción bastante razonable, es decir, pasa casi siempre, y entonces pongo qué TIR tendría un inversor que invierta en estas compañías si mi precio objetivo se alcanza en 2014. El precio objetivo, pongo 17 veces beneficios, pues la media del Standard & Poor's han sido 15 veces. Estas compañías son un poco mejor negocios y están presentes en todo el mundo, con lo cual, en fin, es un poquito más que la media. De hecho, han cotizado este ramillete de empresas a PER 20 y 25 mucho tiempo históricamente, ¿no? Bueno, pues las TIRs que se alcanzan, pues no son, a partir de la mitad de la tabla de Coca-Cola para abajo, no están mal. Estas TIRs hay que compararlas con las TIRs de los bonos. Ahora cerramos los ojos. ¿Qué preferimos? ¿Un bono suizo al 0,45, un bono japonés al 0,7 o Procter & Gamble, que está en todas partes, se va a aprovechar de los 1.500 millones de chinos y los 200 millones de indonesios y los 1.000 millones de indios comprándose cremas y de todo, que están haciéndolo, y obtener una TIR del 14%? ¿O con PepsiCo? Pues no está mal, un 14% anual. Y si hay algún problema gordo, hombre, en estas compañías puedes perder el 50, el 60%. Nunca digas nunca jamás, ¿no? Pero desde luego donde lo puedes perder es en un bono japonés, o si te cae allí en un 50%, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí desde luego parece que algunas alternativas podrían ser interesantes. Pero claro, hay una aldea de galos irreductibles que están un poco locos y que si está dispuesto uno a buscar un poquito más que las multinacionales, digamos, de bola, pues tienes un potencial más interesante. Aquí lo que hacemos es,
he cogido un ramillete de empresas que tenemos nosotros en cartera y otras que no tenemos, para hacerlo un poco más, en fin, no tan claro. Nuestras compañías en carteras son públicas. Y lo que he cogido es el beneficio normalizado que nosotros hemos estimado, ya de manera razonablemente sesuda, o lo mejor que hemos podido, para el 2013. En vez de hacerlo crecer al 10, lo hago crecer al 5, para ser conservador, y la valoración la hago entre 15 y 17 veces en función de cada una de las compañías. Y tenéis una columna ahí que pone 3-year TIR base, que es, si me hace el precio objetivo en 3 años, fijaros que tires, pues la peor es un 22%, y si me lo hacen 5 años, porque son compañías que son menos líquidas, que las cubren menos los analistas, son compañías familiares, son compañías, en fin, que tienen alguna pega para como lo que le gusta al mercado ver, pero que para nosotros no son pegas, ¿no? Pues uno se va, incluso si lo hacen en 5 años, a tires absolutamente interesantes, 13, 16, 17, 20... Bueno, pues en principio, en fin, esto es una cosa que ya parece atractiva, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar, aunque solamente sea de forma preliminar? Bueno, hay muchas incertidumbres, ahora veremos un poco más. Los bonos no parecen buena alternativa, la clase de acciones barata o cara es discutible, pero claramente si uno está dispuesto a no complicarse mucho, existen negocios que son muy difíciles de copiar, que están en todo el mundo y que van a tener una rentabilidad razonable sin el riesgo de perderlo todo que tiene la renta fija. Aquí, en fin, si os lanzáis por esta alternativa con vuestro dinero, hay que respetar un poquito las reglas de oro, que es que la compañía no tenga deuda, que de verdad esté en todo el mundo, que esté bien gestionada. O sea, hay que hacer un mínimo trabajo para hacerse ese ramillete de compañías, porque no todas son iguales, ¿no? Y para quien esté dispuesto a buscar un pelín más, la rentabilidad pasa, la rentabilidad esperada, de razonable a muy satisfactoria. Hemos visto las tires de las compañías que os he enseñado, que son igual de buenas que las primeras, y que si lo hacen en 5 años, pues son tires del 20%, aunque lo lógico sería que lo hicieran en 3, ¿no? Entonces, como llegado a este punto, dije, no sé si ha quedado claro que la bolsa no pueda caer un 50%, o sí o no, pues vamos a ver los focos de incertidumbres que, en general, el mercado están ahora mismo, ¿no? Pues lo primero es que la banca europea no está bien capitalizada, no solamente, iba a decir la española ya, como han quebrado todos, está perfectamente capitalizada. No, tampoco, tampoco. No, pues la banca europea no está muy capitalizada. Entonces, bueno, cuando una banca quiebra o, en fin, no tiene problemas, pues es un efecto arrastre de promesas que tienen un impacto en la economía, ¿no? La banca de Estados Unidos, yo aquí, si ya no hago bromas, sí pensaba que después de los rescates estaba capitalizada, y he leído cosas en los últimos 15 días de gente que respeto que hablan de que podría haber, en fin, algún esqueleto en el armario, como dicen, ¿no? O sea, que podrían tener hipotecas por 100 en el balance que todavía valen 70. Eso yo no estoy seguro, pero la fuente que he leído es una fuente interesante, ¿no? Luego está la gorda, para mí, personalmente, vamos, no, yo de esto no sé nada, ¿no? Pero la que me preocupa es el déficit público de Estados Unidos y que su deuda pues está a 4 años y qué pasa si hay inflación. Otra incertidumbre. Luego la ruptura del euro no parece descontada a la luz de cómo están los bonos. El bajo crecimiento del PIB occidental, yo creo que eso sí que estaría algo más descontado, porque eso sí que todo el mundo sabe que en Europa pues no vamos a crecer muchísimo. Y luego, pues Japón, si tienen que financiarse fuera, pues puede ser. Japón es una economía muy gorda y si Japón colapsa, pues en fin, si simplemente Rusia, que no pintaba nada en el 98, su estornudo nos puso boca abajo los mercados un tiempo, pues bueno. O sea que incertidumbres hay. Y luego Oriente Medio, pues ya para qué hablar, ¿no? O sea, ahí, en fin, también está ahí. O sea, tampoco ha habido ningún periodo en el que no haya ninguna incertidumbre. El periodo en el que no había ninguna incertidumbre, medido por, yo personalmente tengo un indicador absolutamente irreplicable, que es mi padre, que cuando no tiene miedo a nada es cuando ya hay que vender todo directamente, ¿no? Y en el año 99, hijo, parece que el mundo está bien. Joder, vaya momento para invertir el año 99. Vaya momento. ¿Ninguna incertidumbre sobre China? Vamos a ir poco a poco. Solución, entonces. Con lo que hemos visto hasta ahora, y esto ya es mi recomendación. Yo tendría ya un porcentaje del ahorro invertido con los criterios que he mencionado. Multinacionales, buenos negocios, sin problemas de deuda, teniendo un poquito de cuidado con el precio. Si es posible, basadas en Europa, porque tienen un pequeño descuentillo. Y por si se produce una de estas incertidumbres de las que hemos hablado, pues aparcar temporalmente, a corto plazo, en letras de estados, pues los más limpios que encontréis, pues Noruega, Alemania, Canadá, pues invertir un poco ahí. Vamos, que no es invertir, la palabra invertir ahí me chirría un poco, es aparcar ahí para si se materializa un evento tal, pues volver a invertir en renta variable.
¿Cuánto? Depende de cada uno. Cuánto quieras tener invertido ya, he aparcado, pues los que nos dedicamos a ello y yo duermo tranquilamente, si mis acciones de Swatch mañana caen un 40%, no me inmuto, pero hay gente que sí, entonces eso influye en el mix que cada uno tengáis que tener, en fin, de letras aparcadas, dinero aparcado en letras o equity, ¿no? Pero parece que es, yo hoy, lo que mejor se me ocurre deciros, ¿no? Multinacionales, globales y probablemente no se hagan tires interesantes, ¿no? Luego también hay incertidumbres positivas, de las que en general nunca nadie habla, ¿no? Y la primera es el crecimiento en China. Entonces vamos a ver si nos vamos al anterior. Yo aquí os digo unas 4 o 5 cosas de China. China, en fin, la cubren todos los medios, todos los periódicos. Hay mucho analista y mucho comentarista y es muy complicado y hablamos siempre y luego ya en el Q&A respondo a tu pregunta si quieres. Pero en general, pues la productividad en China está creciendo al 4%. El crecimiento está basado en el desarrollo interno. Es verdad que el PIB, la parte de inversión del PIB y el Estado, como un elefante en una cacharrería haciendo vías de tren, pues eso está ahí. Es evidente que está ahí. Pero nuestra sensación es que el consumo interno no pesa el 30% del PIB chino. Creemos que pesa más. O el 20 y tantos. Creemos que pesa más, sinceramente. Las exportaciones ya contribuyen poco al crecimiento. Lo más importante es que en China no hay deuda en el sistema. Es decir esto, me vais a decir, la deuda facial del Estado chino es el 30%, pero como todos los bancos, aquello es un contubernio, todo eso es deuda bancaria, sí, pero te vas al 80, 90 con eso, bruta. Claro, los activos algo valdrán las refinerías que has financiado con dinero del Estado, las vías de tren, todo eso valdrá algo, ¿no? Con lo cual, y luego las familias tienen una tasa de ahorro del 40%, no sé si la tenemos aquí, o del 50%, la tasa de ahorro es tremenda, ¿no? Entonces dices, bueno, pues en China no hay mucha deuda en el sistema. El ratio de préstamos y depósitos de los bancos es el 0,66, aunque ahí puedas meter los vehículos de financing gris y de offshore financing que tienen, te vas al 0,8, 0,9, tampoco es una cosa de locos. Entonces, bueno, los precios inmobiliarios han subido más o menos en función de cómo la renta disponible. Y luego hay una cosa que es lo que más importante nos parece, y es que en China, esta frase que pone el CEO de Coca-Cola, que dijo es más fácil hacer negocios en China que en Estados Unidos, es verdad, y nosotros cuando hemos llegado allí lo hemos tocado. Es verdad que allí no es fácil montar una refinería, pero es que aquí tampoco. Sí, aquí somos unos cachondos. Aquí decimos que el Estado chino, bueno, pues el Estado chino es verdad que controla 3 o 4 sectores, como los controlan en todas partes todos los gobiernos. Pero allí, nosotros, en fin, vamos a visitar a nuestras empresas, sus pequeñas filiales allí, simplemente porque nos cuentan más cosas, porque llevamos ya de accionista mucho tiempo, más cosas de cómo funciona el país, ¿no? Y hay cosas como, pues, que a una empresa la expropian y el Estado la paga lo que vale, le pone todas las facilidades para cambiarse de sitio. Una empresa alemana, Fuchs Petrolub, nos lo contaba así, decía, mira, a mí que me expropien así es una gozada, porque me han puesto todas las facilidades para llevarme la planta a otro sitio que no es lesivo para mi producción, que está bien. Y, en fin, yo de China me gusta hablar poco y con la boca pequeña, pero lo que sí se puede decir es que no hay deuda. En China, un colapso por la deuda, yo creo que no se va a dar. Esto es compatible con lo que dice, por ejemplo, Jim Chanos, que es un gran negativo en China. Jim Chanos está corto de bancos chinos, lo cual me parece fabuloso y estupendo porque la banca china no doy un duro por ella, ¿no? Pero es un sitio donde la gente pues quiere trabajar. Claramente cuando se ve allí se ve cómo trabajan 12, 14 horas, quieren mejorar, no tienen deuda, van haciendo de todo. Primero nos copiaron y hacían juguetes, luego textil. Ahora ya es que seriamente tienen un problema los competidores occidentales que hacen trenes. Y esto nos lo han contado de primera mano. CAF. Es decir, están haciendo cada vez cosas más complicadas y haciéndolas mejor. Con lo cual, en fin, no sé qué he hecho ya, anterior. Con lo cual yo creo que esto es muy importante porque para los que invertimos en acciones, si hacéis lo que os he dicho, tenéis un soporte muy fuerte en este país creciendo tan a lo bestia, ¿no? Luego, incertidumbres positivas. Una segunda es que la austeridad es buena, si somos capaces de aguantarla. Lo hablábamos con Rayo al principio, es muy buena. Si conseguimos aguantar la austeridad y que el Estado se vaya quitando de la economía, pues es maravillosa. Y luego aquí en el Juan de Mariana, ¿verdad?, que es una especie de reducto de paz y de tal, pues a lo mejor vosotros conseguís que a futuro haya menos Estado y eso sería otra noticia muy buena también, porque pensar que toda la parte del mundo emergente, en fin, si nos copia y aprende la lección, no si nos copia, se aprende la lección, pues yo veo que para el mundo
las masas de comercio en los próximos 20 años pueden ser espectaculares, y eso es la economía al final, no solamente es eso, pero si lo simplificamos, que empiecen a entrar consumidores en toda la zona asiática, toda la zona del Middle East, África, a intercambiar cosas, a producir y a comerciar, pues yo creo que el mundo en los próximos 20 años no tiene por qué ir tan mal, ¿no? O sea, sí, también hay incertidumbres positivas, ¿no? Y bueno, con esto yo, en fin, he tardado pues lo que pensaba, un poquito menos de 1 hora, y nos dedicamos al Q&A cuando queráis. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. La charla ha sido interesantísima. Como ya he comentado antes, primero vamos a trasladar las preguntas que nos han llegado desde Internet, y posteriormente ya abrimos el debate a la sala después de despedirnos de nuestros compañeros de Internet. Bueno, Ángel Martín Oro, muy conocido en esta casa, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Juan de Mariana, te formula en verdad una pregunta. ¿Cómo ves el sector inmobiliario en Estados Unidos y si crees que la buena evolución de este último año se ha debido fundamentalmente a la Reserva Federal? Bueno, hay 3 sectores en los que a nosotros nos parece que invirtiendo fuera del país de uno está muy limitado. Y es el sector bancario, el sector seguros y el sector inmobiliario. Son sectores con un componente local muy importante, y nosotros ya hemos tomado la decisión, yo creo que hace 7 o 8 años, de no tocar esos sectores porque no podemos ser los que más sabemos de las acciones que los representan, ¿no? O sea que mi opinión vale 0, patatero. Dicho esto, bueno, pues al final tenemos nuestras, en fin, leemos periódicos y cosas, y yo veo, por ejemplo, que me hablan de casas en Miami por 110.000 euros, casas de 120 metros cuadrados. Pues no lo sé, vosotros mismos, quiero decir, a mí no me parece demasiado caro. Pero bueno, hace poco tuve la suerte de conocer a Mark Faber y estuve con él un tiempo largo cenando con él, vamos, y me comentaba que él ha encontrado sitios en Estados Unidos donde el suelo está francamente tirado. Pues en el centro de Estados Unidos, en Miami, California y Florida empieza a bajar un poquito, pero también me dijo que hay zonas donde no está tan barato, ¿no? Perdona, no sé si querías apuntar. Te quiero decir que yo creo que partes del mercado inmobiliario seguramente resultarán atractivas, pero claro, desde aquí, desde la calle Juan de Mena 8, del mercado inmobiliario americano, hay que saber a qué se puede jugar y a qué no. Carmen Alameda, desde Twitter, te formula 2 cuestiones. La primera, si crees que Apple y Google siguen teniendo potencial a 10 años vista, que cómo ves su evolución. Bueno, pues Apple y Google, siento ser tan cenizo, ¿verdad?, pero están fuera de nuestro círculo de competencia por completo. En el caso de Apple, porque no tenemos ni idea de la stickiness del cliente y hasta qué punto hay lo que los ingleses llaman switching cost, en fin, y yo esta tableta, pues mañana me cambio o no me cambio, no lo sabemos. Apple ópticamente no está cara, lo que pasa es que tiene unos márgenes tan altos que la pregunta que hay que hacerse para saber si Apple está barata o cara es ¿a dónde se van a ir sus márgenes? Yo tiendo a pensar que al final todo es copiable, probablemente me equivoque, ¿no?, pero a los precios actuales, si normalizas los márgenes a la mitad, que seguirían siendo márgenes brutales, pues no estaría tan barata, ¿no? Y en el caso de Google lo mismo, no somos capaces de entender perfectamente el negocio, con lo cual ópticamente tampoco está demasiado cara, pero nosotros, en fin, nos damos bus. La pregunta es ¿cuáles son los 5 valores que más te gustan de la bolsa americana y cuáles los 5 de la bolsa europea? Madre mía. Bueno, pues es muy sencillo. De la bolsa americana los que tengo en cartera. Es decir, que lo que me gusten a mí quiere decir que los entiendo, y que cara gano mucho y cruz gano un poco, ¿no? Nosotros en América tenemos muy pocas compañías ahora, pero tenemos, por ejemplo, los brokers de seguros. Son negocios muy buenos, con una rentabilidad del capital empleado superior al 100%. Básicamente no hay que invertir nada, ¿eh? Los brokers son gente que pues coge la póliza de la fábrica, del asegurador, se la da al cliente y se lleva una comisión en medio y tiene unos gastos. Bueno, pues tenemos Aon y Willis, son 2 inversiones importantes nuestras, y eso serían 2 compañías que nos gustan. En ese sector, rozando un administrador de planes de pensiones que no puedo decir si tenemos o no en cartera todavía, que se llama Towers Watson, pues es una compañía que también es razonable, está PER 10 y es una compañía razonablemente difícil de copiar, no tiene mucha deuda y está razonablemente bien gestionada. Y luego somos accionistas de un activo que nos parece induplicable, que en el mundo hay 2 nada más, que son las casas de subastas, Sotheby's y Christie's. Es un duopolio mundial. Sotheby's no tiene deuda, es una compañía que vale
aproximadamente 2.000 millones, tiene 400 millones en caja, con lo cual más o menos pues vale 1.600, tiene un real estate comprado, que son otros 600, y estamos pagando más o menos 8 veces beneficios de Sotheby's. Hombre, pues es una cosa que, en fin, no sé si serán las mejores compañías del mercado americano, pero son las que nosotros desde aquí sí podemos decir que ofrecerán a 5 años vista rentabilidades buenas, y esas. Y luego la otra era de Europa. Bueno, de Europa ahí sí que es nuestro campo nuestro campo de actuación, ¿no? Y nosotros ahí, yo diría que la que más nos gusta, la que más pesa en la cartera, son las acciones preferentes de BMW. Básicamente un inversor en esas acciones le están regalando la compañía. BMW tiene casi 660 millones de acciones, las preferentes cotizan a 45, son como 30.000 millones de capitalización, tiene 18.000 millones en la cuenta corriente, con lo cual uno paga 12.000, y si quitas la financiera, que vale 6.000, uno está pagando 6.000, y a cambio de 6.000, la compañía industrial tiene unos beneficios de 3.000. Es decir, hoy comprando BMW preferentes está comprando una per 2. Eso no quiere decir que vaya a multiplicar por 7 si se va por 15 porque tiene mucha caja, pero hoy están a 44, nosotros creemos que valen 110, 120, pero sobre todo lo que no hay es downside, ¿no? Igual que en muchas cosas pues no me mojo, porque creo que no debemos mojarnos, en esto sí. Es decir, nosotros creemos que las acciones de BMW son las preferentes, porque las normales cotizan al doble. La diferencia entre las dos es que una vota en el Consejo y en la Junta y otra no vota, pero la que no vota tiene un poco más de dividendo, y el voto aquí os da un poco igual porque la familia Quandt es la que manda, ¿no? En ese caso tiene más del 50% y es la que manda. En ese caso, pues sí me parece que es nuestra idea mejor, ¿no? Nuestra segunda mejor idea es un holding tan igual de buena ahí empatando con BMW, es un holding italiano del que aquí hablé el último día, el holding Exor, gestionado por la familia Agnelli, que tiene pues un holding que no tiene deuda y tiene una serie de participadas que son negocios muy buenos, que cotizan a su vez. Esos negocios, pues tiene la Société Générale de Surveillance, que es un negocio de inspección y certificación cotizado en Suiza, tiene Fiat, que Fiat podrá ser mejor un poco patata, si queréis, pero tiene dentro Ferrari y Maserati, que son dos negocios extraordinarios, imposibles de copiar. Tiene además la segunda compañía del mundo en maquinaria agrícola, que es CNH. Esos negocios cotizan y a valor de cotización de hoy de esos negocios, el holding vale el doble. Es decir, si coges los precios de cotización de esos activos, te salen 27, Exor cotiza las preferentes a 16, prácticamente el doble, y nuestro precio objetivo son 40, ¿no? Pues esa sería la segunda compañía en la que nos parece que es muy difícil perder dinero a largo plazo, ¿no? Me ha dicho 5, pero voy a decir 3 porque si no va a ser un poco largo. Y la tercera compañía es una compañía que quizá tenga menos potencial, a mí me parece un negocio extraordinario, gestionado por gente extraordinaria, que son los ascensores Schindler. Es un negocio, bueno, donde no, en fin, las economías de escala que tienen acceso los tres operadores en sus zonas geográficas son imbatibles. Schindler está a PER 9 del año que viene, con caja neta. El señor Schindler, como él dice, lleva su nombre en el nombre de la compañía y en fin, a mí me ha quedado claro que no duerme tranquilo hasta que no está todo en orden. Y Schindler encima tiene una pequeña cosa atractiva, y es que era el que venía de márgenes peores frente a Otis, digamos, y ha hecho tanto trabajo que ya está recuperando, está cerrando el gap. Y cuando he dicho PER 9, no estoy teniendo en cuenta alguna sorpresa a nivel de márgenes, o sea, que podría ser incluso si estuviera más barata, ¿no? Entonces, pues esas son tres compañías en las que a mí me parece que claramente uno está más tranquilo que en cualquier bono y en cualquier cosa ahora mismo. Luego, José Enrique Moreno te pregunta cómo afectaría la tasa Tobin a la rentabilidad de Bestinver debido a pues, la penalización de la rotación de cartera. Bueno, pues la verdad es que no lo hemos pensado mucho. Nosotros la cartera la rotamos mucho y la rotamos poco, y lo explico. La rotamos poco en nombres. Si son los mismos nombres, casi siempre, vamos incorporando a lo mejor una compañía nueva cada 2 meses, o más o menos así, ¿no? Pero lo que sí que hacemos es que si una compañía sube un 20%, vendemos un poco, lógicamente, porque al final nuestros dos vectores, por lo que nos regimos, son el precio objetivo y el precio al que está. Es decir, un potencial del 100% es un peso, me lo invento, del 6%, pues un potencial del 70% tiene que ser un peso menor. Con lo cual, esa rotación la hacemos, pero yo creo que la vamos a seguir haciendo con la tasa. Pues, la haremos y, en fin, pues ganaremos un poquito menos, tenemos un poco más de gastos en el fondo. ¿Qué se le va a hacer? Si es que, claro... Y ahora, dos preguntas... potencial geográfico, digamos.
LDLTM te pregunta que si tenéis posiciones en Turquía y qué opinas del país. Bueno, pues nos parece otro país emergente más que puede ser fuente de noticias positivas, pero no tenemos nada en Turquía. Es que es muy complicado. Es decir, uno sale de España ya y ya la cosa es más complicada. Nosotros llevamos ya 10 años, 10 años más o menos, en 5 países europeos que están a 2 horas de vuelo, en los que hemos sido gente que ha comprado cuando las cosas caían y que ha tratado de vender cuando las cosas subían, lo cual le da la credibilidad de los equipos gestores. Las familias de esas empresas pues ya nos quieren y, en fin. Entonces ya se puede uno aspirar a ser el que más conoce una compañía en esos 5 países. Pero fuera de eso se complica tremendamente. Y se complica por 2 cosas. Primero, conocemos mucho menos todo el áurea general que llamo yo de sistema impositivo, sistema legal, todas esas cosas que hacen que un país sea un país y sea de una manera y no de otra, pues fuera es más complicado, por un lado. Y luego las cuentas están con unos estándares que son los que son, en algunos países muy buenos, en otros muy malos. Y luego la fiabilidad de los ejecutivos. Son 3 cosas que son esenciales. Entonces, bueno, pues nosotros no nos vemos hoy para invertir en Turquía, pero por una limitación nuestra, no por nada. No tenemos gente para ir allí que hable turco y que sea capaz de saber quién es el gestor bueno, el azucarera y el SOS. Entonces nosotros, desgraciadamente, estamos circunscritos a España y Europa, que es un mercado grande, y lo que estamos haciendo es un pequeño experimento con una cartera virtual en China, que lleva nuestro analista chino que vive en Shanghái. Entonces, bueno, pues ahí es una cosa lo que estamos haciéndolo. De momento estamos como el índice, más o menos, algunos años un poco mejor, algunos años un poco peor. Y ahí si él acaba haciéndolo bien, pues a lo mejor podríamos intentar algo, pero desde luego antes de 10 años no sacaríamos nada para terceros. Y luego, siguiendo con emergentes, Mauricio Ríos, que creo que está aquí, pero por eso he preguntado a través de Twitter, que siempre queda mejor, te pregunta que cuáles son los mejores potenciales de inversión en América Latina en el largo plazo. Bueno, pues en América Latina estoy seguro de que habrá familias extraordinarias llevando negocios con ventajas competitivas en cerveza, en distribución, en productos de consumo. Pero bueno, nosotros de nuevo respondo lo mismo, ¿no? Nos cuesta mucho llegar allí. Yo he estado reunido con unos argentinos que de Argentina sabían, pero vamos, o sea, sopas con onda. Hay 4 fondos brasileños value con un track record de 15 años. Unos son Fama, Investidor, IP Investidor, Fama, hay otros más que no me acuerdo del nombre, Orbe, correcto, y luego hay otro más todavía. México, pues en México tenemos unos amigos mexicanos que tienen también su fondo de gestión allí, en fin, pues son gente que lleva ya también 8 o 10 años, ¿no? Es decir, nosotros no somos nadie para invertir allí. Lo que sí que haremos es aprovecharnos de que BMW vende coches allí, de aprovecharnos de que Schindler vende ascensores en Brasil, lo jugamos de esa manera, ¿no? Pero yo te diría que si esa es tu zona o por lo que sea te parece interesante esa zona, vayas a las reglas de oro, a las 4 cosas, que es un negocio que puedas entender, en lo que esté gestionado por gente, en fin, que tú te puedas fiar y que tengan un track record que te permita a ti fiarte, que sean negocios que sean difíciles de copiar, y esto es lo más difícil, ¿no? En China estoy seguro de que se puede hacer muchísimo en China, en Brasil con acereras o papeleras, pero bueno, no son negocios tan buenos. Si me hablas de oportunidades extraordinarias de inversión a largo plazo, yo te diría que pongas un ángulo en los negocios buenos. Los negocios buenos son los negocios en los que tú tienes que meter poco capital y todo el beneficio te lo llevas a tu casa sin tener que invertir mucho. Que tengan un return on capital employed alto, ¿vale? Yo esos son los que nos llaman la atención, ¿no? Y los que, pues probablemente, bueno, en fin, lo que nos llama la atención a nosotros, pero que esto lo dijo Buffett hace muchos años ya, ¿no? Es que es lo que mejor funciona. Y nosotros no teníamos ese foco tanto antes y ahora ya sí que lo tenemos, estamos totalmente convertidos a este nuevo bautismo evangélico de compañías buenas y negocios buenos. Y creo que hay que encontrarlos en Latinoamérica. Nosotros nos parece que desde aquí es complicado que los encontremos y bueno, pues no te puedo decir exactamente nombres de compañías, ¿no? Vale. No hay más preguntas por internet, lo que pasa que tanto por la asistencia que estás teniendo por la red como por los compañeros que están debajo y lo están viendo por streaming, no vamos a cortar la conexión, pero como se complica mucho la retransmisión si vamos pasando el micro y demás, vamos a realizarlo del siguiente modo.
sed muy breves en la pregunta, es decir, no os extendáis más de un minuto en lo que preguntéis y luego que Álvaro resuma brevemente lo que habéis preguntado, de modo que desde casa lo puedan seguir con cierta agilidad. Si os enrolláis mucho, se escucharán pausas inmensas y la gente desconectará. Entonces, bueno, ¿quién quiere preguntar? Bueno, yo quería preguntarte por un valor que ha estado históricamente en la cartera de Bestinver y está en España y a partir del 2008 ha hecho unas inversiones fuertes, se han endeudado y acaban de hacer una ampliación de capital, que es Pescanova. Era un poco tu opinión de cómo la ves a estos precios. La pregunta es nuestra opinión sobre Pescanova a estos precios. Bueno, nosotros tenemos acciones de Pescanova. Nos parece que es una compañía que tiene está integrada en toda la cadena de valor, desde las cuotas en los caladeros en Namibia, donde los tiene, hasta el supermercado con producto marquista y pasando porque también tiene producto mayorista. Es una compañía que abarca toda la cadena, tiene un reconocimiento de marca extraordinario y ha hecho inversiones muy fuertes en el tema de acuacultura, el tema de piscifactorías y demás. Esas son inversiones fuertes con una rentabilidad bastante predecible, pero no extraordinaria, una rentabilidad pues del 12, 13, 14%. Y es una compañía que las ha hecho todas un poco de golpe y bueno, pues la pilla un poquito con un poco más de deuda de lo que ellos iban cómodos, esas inversiones y el ciclo. Entonces, bueno, han tenido cantidad de capital, pero a nosotros nos parece que es una compañía que vale claramente más del doble de lo que cotiza ahora mismo y, en fin, pero con un horizonte de inversión pues de los próximos 10 años, digamos, ¿no? Pero es una compañía que está bien gestionada. Manuel Fernández Sousa pues es un señor que nos parece que hace las cosas muy bien, con mucho criterio, con una cierta prudencia, y Pescanova pues nos parece que tiene todos esos puntos fuertes, ¿no? El precio es muy razonable y la única cosa es que, bueno, pues la deuda es un poco más alta de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Pero dicho esto, bueno, también tiene algunas opciones, que sacar a bolsa alguna cosa, vender algún trozo, y nos parece que a estos precios puede ser una inversión interesante. ¿Más preguntas? Telefónica. Bueno, me gusta porque está claro que de lo que hay que hablar es de lo que sabemos, ¿no? Pues mira, en Telefónica nosotros hasta hace 4 o 5 años pues es una compañía que, en fin, entendíamos y razonablemente con algunos esfuerzos aquí y allá, pero se ha puesto tan complejo el mundo de la tecnología que empezamos a pensar que una parte de Telefónica empieza a estar fuera de nuestro círculo de competencia. Y me explico. Telefónica tiene ya una parte muy importante de su cuenta de resultados que viene de zonas que están muy lejos de aquí. Concretamente Brasil, que es un mercado complicado, donde hay muchos operadores, donde no se sabe todavía si el nivel de competencia va a ser racional, no racional, y nos queda, repito, lejos. Y luego hay toda la tendencia esta del cloud, del no cloud computing, que se van mezclando las fronteras, y nosotros, francamente, de Telefónica hay trozos de la memoria y de su descripción de actividades que ni entendemos. Dicho esto, nos parece que la acción no está muy cara, pero a nosotros no nos convence y no tenemos acciones ahora mismo. O sea, no está muy cara, cuesta decir que esté cara, pero yo no sé si Telefónica dentro de 10 años, o vamos a ponerlo más sencillo, dentro de 5 años, sus 20.000 millones de EBITDA van a ser 23.000 o 17.000. No lo sé. Entonces, nosotros no nos gusta invertir en compañías donde no sabemos eso. Nos gusta invertir en compañías donde, digamos, las cifras de hoy son las que son y desde aquí van a ir al alza poquito a poco. Y eso, en fin, en el caso de Telefónica no lo hacemos a estos precios con comodidad. ¿Más preguntas? Si tuvieses que hacer un buy and hold de 40 o 50 años, ¿qué 3 o 4 sectores elegirías? Bueno, buy and hold de 40 años, la pregunta es si tuviéramos que hacer un buy and hold de 40 años, ¿qué sectores elegiríamos? Bueno, la pregunta, primero, 30 40 años, mira, ayer estaba en una reunión en la que me decían, igual alguno sabe de esto, ¿no? Que la siguiente cosa gorda son las impresoras en 3 dimensiones. Bueno, en fin, a mí me decía el señor que se van a imprimir los aviones, un vaso en tu casa, das al botón, imprimes un vaso, un avión. Bueno, pues ya a 30, 40 años yo no digo ni mu, porque a 10 puede que, en fin, toda la cadena logística de todo se vaya a caer. O sea, que 30, 40 años, eso Buffett, que compró Coca-Cola y todavía no han pasado 40, ¿no? Y le ha ido bien. A 30, 40 años es demasiado. Pero yo sectores,
Es que soy agnóstico, porque, es decir, hombre, pues quitaría desde luego los sectores que sé que no son negocios extraordinarios. Creo que es minería, materias primas y demás, pues se puede ganar mucho dinero comprándolas en un momento del ciclo correcto, pero no son negocios demasiado buenos. Yo intentaría coger negocios buenos y, si es posible, en sectores de no crecimiento. ¿Por qué? Vamos, esto lo decía Peter Lynch, porque en un sector de no crecimiento, una empresa que es capaz de crecer sus unidades físicas vendidas es porque hace algo muy distinto del resto. Inversiones, por ejemplo, que han sido estratosféricas han sido las tabaqueras, a pesar de lo que ha pasado. Son compañías a las que las han machacado por todas partes, pero el volumen va cayendo al 2% en el mundo desarrollado, pero en el mundo emergente van subiendo al 4 o 5%, los precios los van subiendo al 4 o 5% cada año, y encima ya no les dejan ni hacer publicidad, con lo cual se han quitado los costes de publicidad. O sea, que son compañías que, vamos, es que en su libro Peter Lynch decía que no compró Altria después de haber multiplicado por 10 y se evitó o perdió ver cómo luego multiplicaba por otros 10, pero es que desde que dijo eso ha vuelto a multiplicar por 10 otra vez. O sea, y están Altria, British American Tobacco, están Philip Morris International, están todas a PER 13-14. Pues yo creo que, en fin, yo te respondo diciendo, para hacer un buy and hold yo cogería compañías de crecimiento en sectores de no crecimiento. Pero bueno, tampoco hay que exagerar, es decir, cualquier negocio más o menos bueno, que tenga, en fin, pues que sea global, eso sí que intentaría que fuera global, ¿no? Para no tener dependencia de una de estas áreas que hemos visto que pueden patinar en un momento, y ya está, cerveceras, son negocios buenos, hay muchos negocios buenos por ahí. Sí, yo te quería pedir que si puedes ir a la transparencia, no sé si a la segunda o la tercera, en la que ponías lo de Repsol, Galp, Petrobras, y que nos dijeras de esas que aparecen ahí, no ya por copiar e invertir, que ya has dicho varias, sino empresas que son de un mismo sector, en qué cosas te fijas para que aprendamos en qué fijarte para descartar unas o quedarte con otras, es decir, algo bueno o algo malo. La pregunta es en qué dentro de un mismo sector nos fijamos para descartar una empresa o elegir a una en vez de a otra. Vamos a ver, cada sector tiene sus... En fin, hay que entender el sector, ¿no? Entonces, habría que ir uno por uno. Nosotros lo que hacemos con un sector es, lo primero, entender la cadena de valor. Es decir, si aquí está el cliente, a mi derecha, pues a mi izquierda está en la materia prima, luego el procesamiento, el transporte. En fin, primero entender eso. Segundo, entender todos los competidores. Entender qué hacen, tal. Y luego responder a dos preguntas, ¿no? Que si uno la responde, digamos que sabe que ha entendido el sector, y si no la responde, no lo ha entendido. Y esas dos preguntas son: ¿quién ha sido capaz de crecer más en los últimos 10 años? ¿Y por qué? ¿Y con qué rentabilidad se ha hecho ese crecimiento? ¿Y por qué? Es decir, ¿quién tiene mejores márgenes y por qué? Y luego yo añadiría una tercera, que es quiénes son los ejecutivos de ese sector, quiénes son los listos y quiénes son los tontos. O sea, hay que pensar un poco como si esto fuera una partida de póker, pero bueno, ¿quiénes son los listos del sector? Ejecutivos. Listos en tres sentidos. En el sentido de, en fin, pues hacer operaciones corporativas en momentos buenos y más audaces que el resto, y luego en ser capaces de operar sus negocios con una mayor eficiencia, ¿no? Y si no puedes responder a esto, no entiendes el sector. Y si puedes responder a esto, entiendes el sector. Pero claro, la dinámica de cada sector, eso es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? A estudiar. La dinámica del acero inoxidable, de los hoteles, eso ya es, cada uno tiene su mundo, ¿no? Pero hay que entenderlo todo, claro. Hola, yo te quería preguntar sobre un par de compañías que habéis tenido en cartera, o que tenéis en cartera, que son italianas. Una es CIR y la otra es Finmeccanica. ¿Cómo las ves y...? Nos preguntan por CIR y por Finmeccanica. Bueno, pues en el caso de Finmeccanica fue una inversión que duró muy poco, y la razón fue que Finmeccanica es una compañía italiana de defensa, una compañía con posiciones de mercado muy fuertes, pero nos dimos cuenta, gracias a otra compañía italiana en la que llevábamos invertido 10 años, nos dijeron que en Finmeccanica no se estaban haciendo las cosas como a nosotros nos gustan, a nivel de corporate governance. Y entonces ese mismo día vendimos, con la suerte enorme de que estaba a 9 y se fue a 2, y nos evitamos lo que nos hubiera pasado seguro si no nos llega a contar eso esa persona, ¿no? Que bueno, ese es el trabajo del día a día, ¿no? Saber qué estás haciendo. En el caso de CIR, es una compañía que nosotros seguimos siendo accionistas. Creemos que Rodolfo de Benedetti, que es el consejero delegado de CIR, lleva la compañía lo mejor que puede en un entorno en el que en Italia están cayendo. CIR es una compañía que, básicamente, la parte más gorda de CIR son unas centrales de ciclo combinado en Italia. Entonces, bueno, pues como está cayendo la producción, la demanda eléctrica en Italia, los contratos de gas que tenía CIR de hace 3-4 años
pues están pasándolo mal, claro, están pasándolo mal y no sería descartable que tuvieran que hacer alguna ampliación de capital en Sorgenia. Dicho esto, ese es el peor escenario, nosotros hacemos la suma de partes y nos sale que la acción está claramente infravalorada. Y, nos vemos en muy buenas manos, en manos de Rodolfo Benedetti. O sea que estamos muy tranquilos con Chile. Dentro de que a corto plazo pues va a sufrir porque tiene exposición solamente a Italia, no es global. Sí. Has enseñado el gráfico del Nikkei que de pico a valle tenía un 92 o 93% de pérdida, aunque luego era un 70%, pero por el rebote. El IBEX llegó a 16.000 en el 2007. ¿Crees que podría pasar algo parecido? Bueno, en el Nikkei la verdad es que, repito la pregunta, preguntan que comparan el gráfico del Nikkei que hemos puesto con la posibilidad de que España tuviera una caída similar. Y hablaba quien pregunta de que, bueno, de 16.000 ya estamos en 8.000 y si podría caer, entiendo que un 80% pues a 3.000, ¿no? Bueno, pues yo, la verdad es que somos agnósticos en cuanto a qué va a pasar con el mercado. Pero sí que, en fin, en el IBEX hay una serie de sectores que pesan mucho. No desvelamos cartas ni damos pistas. Pero si en esos sectores hay algunos sectores donde es difícil que el valor de las acciones se vaya a cero. Y otro de los sectores que pesa mucho, pues no es o sea, es un sector que por su idiosincrasia los fondos propios se pueden ir a cero. Si eso pasara, multiplica cero por lo que pesan esas compañías en el IBEX y entonces sí que se podría ir a 3.000, claro. Absolutamente. Si se van a ir a cero o no, pues depende de cuándo amplíen capital. Las que quedan por ampliar capital, si es que amplían capital. Y yo creo que con esto te respondo. Tampoco quiero ser mucho más específico en esta respuesta porque son temas pues relativamente sensibles en España ahora y bueno, en fin. Y yo realmente no lo sé. O sea, si te quería preguntar, Repsol, ¿cuánto depende de cómo su valor, de cómo se resuelva el tema IPF? Ha oscilado mucho el último año, de 24 a 11, ahora 16. Y Iberdrola también, ¿qué potencial es? La pregunta es sobre Repsol y cómo ha influido lo que ha pasado con la exploración de IPF y cómo le afecta ahora mismo. Y luego otra sobre Iberdrola. Pues en el caso de Repsol, nosotros, valorando a cero IPF, es decir, asumiendo el peor escenario y que no recuperen nada, nos sale un precio objetivo del entorno de 24 o 25 euros por acción. O sea, tendría todavía algo de potencial. Si está a 16 hasta 24, eso es un 50%, pues lo de siempre. Si te lo hacen 5 años, pues es una TIR del 8 o 9% anual. Bueno, pues es lo que es, ¿no? No está mal. Desde luego a 11 más atractivo que a 16,5, lógicamente. Y si recupera algo, pues añadirle dólar por dólar lo que recupere a ese precio objetivo. Repsol tiene 1.200 y pico millones de acciones, pues si recupera 1.500 millones, pues €1 y así en este plan, ¿no? Y en el caso de Iberdrola, nos parece que la compañía está barata. Tenemos una duda razonable y es en Iberdrola, como accionistas somos número 1 o número 2. No creemos que seamos número 5 como en Japón, pero no tenemos claro que seamos número 1. Me explico, ser número 1 es que la compañía se gestione para el accionista y entonces pues no se compren cosas en pico y no, pues creemos que somos número 2, cosa que pasa en muchas compañías en sectores regulados y demás. El accionista en general es número 2, pero creemos que hay una cosa buena y es que la dinámica, digamos, que la compañía tenía de, digamos, dilución sistemática puede pasar, ahora que se ha acabado una serie de tormentas, a relución sistemática. O en otras palabras, a lo mejor Iberdrola empieza, en vez de a comprar muchas cosas y emitir muchas acciones, a vender cosas y a lo mejor incluso recomprar acciones. Y eso es una dinámica tremendamente positiva. Que se haya acabado la pelea con Florentino o que esté casi acabada, es una cosa buena. Nosotros creemos que, bueno, luego los activos de Iberdrola son los que son. Iberdrola es bastante sencilla de valorar, aunque es muy grande. Pues se coge activo por activo, que es como lo hacemos, y nos da un potencial pues del 40-50%, que de nuevo, pues si se hacen 5 añitos, pues es un 8% de tiro. O sea, es una acción que se puede tener. Tiene deuda, lo que pasa es que la deuda con activos que al final tienen una capacidad de generación pues relativamente estable, o sea, al final no es lo mismo, o sea, una cosa muy cíclica como pues, una cadena de una tienda, no sé, las cosas más cíclicas que pueda haber, ¿no? Pues el acero y demás. Esto es una capacidad de generación pues que de un año bueno, un año malo, fluctúas un 10, un 12%, ¿no?
con lo cual, en principio, aguantan la deuda. Y si uno ve los precios de deuda vida que tienen las compañías de infraestructuras y demás, ¿y por qué no podría ser Iberdrola algo parecido, una compañía de infraestructuras? Pues están en niveles de 4, 5, 6 veces, ¿no? Iberdrola no está ahí, con lo cual pues, sí, estamos siempre cómodos con menos deuda, pero en este caso no es una cosa que nos preocupe muchísimo, ¿no? Me está gustando mucho el libro de Value Investors, en el que hay una entrevista extensa, un capítulo dedicado a Francisco García Palamés, y me gustaría si brevemente que comentases cómo te convertiste en Value Investor. La pregunta es cómo me convertí yo en Value Investor, y ha mencionado un libro que escribió Ronald Chan, ¿no? el asiático, sobre una serie de Value Investors en los que está mi socio Paco García Palamés. Bueno, yo me convertí en Value Investor por accidente, es decir, yo aterricé, yo había trabajado en una auditora en el año 93 y aterricé en el 95, en el 96, en una empresa alemana, pues para mejorar mi alemán. Yo hablaba alemán y sin mucha pretensión de nada, y resulta que es que el señor que había fundado esa empresa había trabajado con Peter Lynch. Entonces, bueno, pues si llegó un lunes, el martes me dio 2 o 3 libros, entre los cuales el de Peter Lynch. Me los leí en 2 semanas y el lunes de las 2 semanas después estaba completamente convertido, vamos, y hasta hoy, o sea, literalmente, de verdad, o sea, no fue así, o sea, 4 o 5 libros, de Peter Lynch pasé a Buffett, de Buffett a Phil Fisher. Tampoco hay que leer muchísimo todo el rato de los value. Una vez que he salido a los 4 o 5, hay mucha gente que no para de leer de value, y el value es lo que es comprar una cosa por menos de lo que vale y punto, y no hay tampoco que hacerse mucho más lío. Luego lo que hay que hacer luego es empezar a mirar compañías, ¿no? Y así fue, chico, así fue. Empecé a invertir mi dinero inmediatamente, o sea, y eso es una recomendación que yo doy a la gente. Inmediatamente, pues esto fue, pues sí, a los 6 meses empecé ya a decir, oye, aquí hay cosas interesantes, y empecé a invertir mi dinero, y hasta hoy. Pasé por varios sitios, pasé por Beta Capital, por Banesto, pero vamos, la pregunta de cómo me hizo Value Investor es cogiendo un libro y diciendo, esto me llama la atención. Y además, luego dijo, o luego leí yo que Buffett había dicho antes que si no te llama la atención en 5 minutos, no te la llama nunca. Yo era muy aficionado a las carreras de caballos, y con 7 años, yo lo digo, pero es que yo tengo un hijo de 7 años y, en fin, pues bien, no, me parece como muy pequeño, ¿no? Pero yo con 7 años la realidad es que llevaba mis tablas, el handicapping que se llama, y yo vi que la bolsa se parecía a aquello. Se parecía a aquello. Es decir, existe en las carreras de caballos un caballo que cotiza por debajo de lo que debería cotizar. Y yo hacía eso. Pues no sé, con 7 años lo haría regular, pero con 8 un poco mejor, y los resultados eran razonablemente buenos. Parece que lo pasaba pipa, ¿no? Y cuando vi la bolsa vi que había algo parecido. Y quizás eso también me llamó la atención, ¿no? Yo quería preguntarte, has comentado la descripción de multinacionales, un poco es una presencia muy global. Me gustaría que comentaras algo de Inditex, de poca deuda que tiene muchas empresas que saber si es nuestro posicionamiento. Muy bien, Inditex ha sido... ¿Perdón? Vale. Sí, haz la junta si quieres. Luego me gustaría si puedes elaborar un poco en lo que ha pasado con Indra, porque a mí me llama mucho la atención este rally de cortos, y luego se ha recuperado rápido. Yo creo que es una compañía que tiene cosas interesantes. Y bueno, pues lo que... Vale, son 2 preguntas. La primera es sobre Inditex y la segunda sobre Indra. Bueno, Inditex ha sido nuestro mayor error en España en los últimos 10 años porque no hemos tenido acciones. Es verdad que nunca ha estado a nuestros niveles de disparo, digamos, que es comprar las cosas a per 10 o menos, y para ganar dinero en Inditex pues había que ver la expansión que iba a tener, y nosotros en general pues eso no sabemos hacer, ¿no? A nosotros nos gusta comprar beneficios consolidados. Dicho esto, es una empresa extraordinaria, la ha hecho fenomenal, no hemos sabido ver con anticipación que se iba a comer todos esos mercados que acaba engullendo. Y, hombre, lo que pasa es que ahora nos parece que está cara, como siempre. O sea, que probablemente no tenga demasiado valor lo que te digo, pero nos parece que, bueno, pues que está que hay cosas mejores, ¿no? Y no tenemos acciones. La otra pregunta, por terminar Inditex, es cierto que tiene muchísima caja, o sea, que es difícil que Inditex caiga de golpe mucho, pero lo que preocupa con las compañías de crecimiento es que en cuanto la expectativa de crecimiento del mercado pasa de ser X a ser un poco menos, se produce una contracción brutal en la cotización. Entonces, ese es también el miedo que nos da siempre, ¿no? Al haber tanta caja, pues bueno, esa contracción, hace mucho que no reviso los números de Inditex y habría que tener en cuenta eso. Pero yo, si por añadirte un poco más, ¿no?, a la pregunta, te diría, mira cuánto de la capitalización tiene en caja neta, cuánto de la market cap es caja neta,
y mira a ver si, en fin, tiene algún problema de crecimiento por arriba en ventas y se contrae un poco el margen, ¿a qué precios estás? Porque si estás a 25 veces, que no lo sé, porque repito, hace como 8 meses que no la miro, pues te puede caer un 30 o un 40% en 2 sesiones. Y si sigue haciéndolo bien, pues podrá multiplicar por 5 otra vez. Pero bueno, nosotros es que no, eso, en fin, está fuera de lo que hacemos, ¿no? En el caso de Indra nos parece una compañía extraordinaria que tiene una exposición en España, pues que le está lastrando un poco en el sector defensa, porque está recortando presupuestos, y en el sector de empresas, porque España va a regular, ¿no? Pero tiene unas posiciones fuera extraordinarias que están yendo francamente bien. Entonces, nos parece una compañía que tiene un retorno sobre capital empleado del 50%, una compañía que hace cosas francamente difíciles de copiar. Es decir, Indra es el proveedor quizá mejor en sistemas de control del tráfico aéreo, junto con Thales, quiere intentar hacer algo en el ferroviario, es compañía que tiene sistemas de mando y control, electrónicos de defensa, tiene cosas muy buenas, porque ha sabido hacer una cosa que es las subvenciones que ha recibido los últimos años, 20 años, me voy a cuando era Ceselsa, Indra, ha conseguido utilizar ese dinero y esas subvenciones que daban los Estados, Estado español en este caso, para con sus clientes sacar aplicaciones que ha podido ser capaz de vender a otros clientes y empaquetarlas bien. Y eso es muy difícil y lo ha hecho muy bien Indra. En la medida en que continúe haciendo eso irá bien, en la medida en que haya tocado fondo y no haga más, bueno, pues habrá que mirarlo y seguirlo, ¿no? Tiene un poquito de deuda, pero es asumible para nuestros niveles y nosotros creemos que vale pues por lo menos un 30 o un 40% más de cómo está cotizando ahora mismo. Ya si el cierre de cortos, yo ahí no entro. O sea, el cierre para mí es la compañía, el precio al que cotiza y las consideraciones de mercado técnicas no les prestamos demasiada atención. Sí a los fundamentales que nos parece que están bien. En Twitter añaden otra valoración de empresa, Grifols. Grifols. Bueno, es uno de los mayores productores del mundo de homoderivados y nosotros les vimos antes de que salieran a cotizar. Luego recuerdo que se abortó la salida a bolsa y luego ya salieron otra vez. Y no hemos tenido acciones. No hemos tenido acciones porque nos da la sensación de que hay cosas mejores, ¿no? Es una compañía extraordinaria. Víctor Grifols, un empresario como la copa de un pino probablemente, pero nosotros, pues en este caso no es tanto porque nos parezca que está cara tal como porque hemos visto que había alternativas como más sencillas y más claras, ¿no? Entonces también hace tiempo que no reviso la valoración. Sí, aquí había una pregunta, aquí delante había una pregunta hace tiempo. Perdón. ¿El potencial de crecimiento de Bestinver cuál es? ¿Cómo ven los competidores? ¿Y vuestro mercado de clientes es nacional o también hay...? Nosotros, la pregunta es el potencial de crecimiento de Bestinver y si nuestro mercado se está formado por cliente nacional o por cliente extranjero. Bueno, nosotros tenemos más o menos un 30% de clientes que son de fuera de España y un 70% de clientes que son españoles. En cuanto a la capacidad de crecimiento de Bestinver, es una pregunta muy buena. Nosotros decimos internamente que es la única pregunta que nos preocupa. Ahí tenemos opiniones distintas los tres socios, digamos. No sé cuál es la del cuarto socio, que es Acciona, pero supongo que querrán crecer. Yo personalmente tiendo a pensar que estamos, no sé si cerca de nuestro límite, pero a lo mejor me da igual, está cerca y yo cerraría los fondos ya y que los clientes que estuvieran dentro pues pudieran invertir, pero cerrarlo ya. Y sin embargo Paco y Fernando creen que tenemos algo más de potencial de crecimiento. Yo al cerrarlos ya es por no complicarme la vida, vamos, no por otra cosa, porque me parece que esto es una cosa de artesanado y que cuanto más pequeño sea lo haces mejor. Y es mejor rentabilidad para el cliente. Veo que también hay que tener en cuenta la rentabilidad de la empresa, pero que eso se puede a lo mejor conseguir subiendo los precios y oye, que venga quien quiera, ¿no? Pero hombre, la realidad es que nuestros competidores que llevan 40 años haciendo esto, estoy pensando en Toddy Brown, por ejemplo, hasta 8.000 o 9.000 millones sí que tienes un campo relativamente manejable. Y a partir de esa cifra sí que empieza a ser complicado. Nosotros tenemos 6.000 ahora mismo, 5.600, 5.700. Luego estamos en un nivel todavía donde podemos permitirnos el lujo de tener el debate. Y bueno, luego ya ahí, pues repito, supongo que hay un tamaño en el que las rentabilidades ya no son de sacarle 8 o 9 puntos al índice, que es lo que le hemos sacado en los últimos 10 años, sino de sacarle menos. Entonces, bueno, pues eso tendremos que verlo. Pero esa es la pregunta del millón. ¿Sí? Hola. Has comentado que uno de los factores que hacen interesante una inversión es que el negocio sea difícil de copiar. ¿Puedes dar alguna clave de cómo se estudia esto? La pregunta es cómo se sabe que un negocio es difícil de copiar. Sí, pues un negocio es difícil de copiar
si la compañía es capaz de cobrar más que el resto, por alguna razón, o si es capaz de sistemáticamente gastarse menos que el resto de competidores. La pregunta es muy buena. A mí me parece que al final esta es la esencia de la inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, las compañías que son capaces de cobrar más que el resto, pues suelen ser porque tienen que tener algo, por ejemplo, una patente. Pues si yo tengo una patente, soy una compañía farmacéutica y he desarrollado una vacuna contra el SIDA, pues yo, en fin, bueno, ahí estaría el regulador, ¿no? Que no sé si nos dejaría o no, pero en principio, pues si tienes una patente, una manera distinta de hacer las cosas, pues puedes cobrar más sistemáticamente que los competidores. Tú puedes cobrar más que los competidores cuando los competidores tienen miedo de cambiarse de tu producto a otro producto. Ese miedo es cuando el coste percibido de cambiarte es mayor, que lo que te ahorras por cambiarte. Y pongo un ejemplo. Tenemos una compañía en cartera que tiene esto. Imagínate que tú haces rentas a la gente. La declaración de la renta, tienes 5.000 clientes a quien tú se la haces la renta. Y para eso utilizas un software. Y se lo compras a Wolters Kluwer, que es una compañía que tenemos en cartera. Y así de paso hablo de ella. Si tú te llega mañana Thomson y te dice, oye, pues los 1.000 euros que le pagas a Wolters Kluwer, cógete mi software y yo te cobro 800. Tú dices, bueno, pues me ahorro el 20%, que no es poco, pero tengo un follón que es cambiar la renta de estos 5.000 señores que tengo datos de 10 años. Estamos hablando de, pues no sé, 50.000 datos. Pues no los cambio. Pues cuando se produce eso, la compañía puede cobrar un poco más cada año. Y eso es una ventaja competitiva difícil de copiar. Otra es cuando la última ventaja de compañías que pueden cobrar más es cuando se produce un efecto network. Y es cuando el hecho de que venga un cliente más al network favorece a todos los que ya están. Por ejemplo, bolsas y mercados. Si tú operas en bolsas y mercados y yo ya estoy, pues a mí que haya más gente me beneficia a mí y a ti, porque vamos a tener spreads más cortos. Cuanta más gente haya ofreciendo Telefónica a 9,80 y más gente vendiendo a 9,81, pues más corto es el spread. eBay, cuanta más gente haya comprando y vendiendo cosas, más valor tiene. American Express, cuanta más comercios acepten la tarjeta, más valor tiene para mí esa tarjeta. Cuando se produce eso que se llama un network effect, las compañías pueden ir subiendo precios al 3-5% anual y el cliente se lo tiene que tragar. Esa es otra cosa difícil de copiar. Y ya, porque puedan cobrar más, no hay más que esas tres, digamos. Luego hay razones por las que una compañía sistemáticamente es capaz de ofrecer un producto a un precio más barato que la competencia. Y ahí, en general, la más gorda es la escala. Cuando tú tienes unas economías de escala regionales del tipo que sea, en negocios de costes fijos y machacas al resto. Por ejemplo, los ascensores. Si yo tengo una cuota en Madrid del 50% y el siguiente la tiene del 10%, los costes fijos para gestionar eso son los mismos, pero yo puedo machacar al otro y poner precios más bajos y yo con precios más bajos quiero ganar más dinero que él, ¿no? Esa suele ser la más gorda. Y luego hay algunas otras, como si tienes una fábrica de papel en Brasil, donde el eucalipto crece el doble de rápido que en Europa, pues esa es otra ventaja. Otro activo induplicable, ya te vas a la Torre Eiffel, a Sotheby's, son activos ya un poco distintos, esos serían de cobrar más, que se me había olvidado antes y lo quiero decir también, pero de bajo coste, una mina en un sitio barato, digamos una ventaja de tipo geográfico, ¿no? Y luego otra ventaja, digamos, de costes cuando en un mercado no hay sitio para dos. Lo que pasa es que esa hay que cogerla con un pinch of salt porque el típico ejemplo es el videoclub de un pueblo pequeño. Una vez que estás ya metido, pues no hay sitio para dos y es un negocio, bueno, puedes ofrecer eso a un precio razonable. Pero ahí acaba a veces la racionalidad de la gente entrando otro competidor y pierde los dos, ¿no? Pero en esencia son esas tres razones por el lado de cobrar más y luego la escala, que tienes que ver de dónde viene, ¿no? Si es un negocio de distribución, en general la escala se da en negocio de costes fijos y las compañías buenas son las que tienen más cuota, un diferencial de cuota muy fuerte con el número 2 y 3, o que haya dos líderes con mucha más cuota que el 3 y el 4. Ahí son casos muy sencillos de empresas que sistemáticamente van a poder ofrecer sus productos a un coste menor que el resto. Siguiendo un poco con ese razonamiento, ¿qué tal es una compañía como SAP? ¿Cómo SAP? Quería preguntarte por Lenzi. Sí, SAP lo que pasa es que es una compañía de software y el software nosotros es de lo que no tocamos porque nos parece que es muy poco predecible quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor, ¿no? Entonces, bueno, pues la veo, claro, SAP es una compañía que tiene estas cosas que digo. Lo que pasa es que no sé si mañana un tío en un garaje está haciendo algo que le va a machacar a SAP, que es un poco el problema a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la otra que me...? ¿Cuál? Lenzi. No, pues no la conozco esa. Fíjate.
No la conozco esa. ¿Otra pregunta? El argumento que daba sobre Inditex y las expectativas en los sectores de crecimiento, ¿qué pasa si lo aplicas a China y a las expectativas que ya hay muy establecidas sobre el crecimiento esperado? Sí, la pregunta es si las expectativas de China de crecimiento muy alto no podrían defraudar a la gente. Bueno, yo lo primero no tengo claro que el mundo crea que China va a ir muy bien, porque yo leo analistas americanos y la opinión americana y está dividida. O sea, basta con que te veas un par de vídeos de Jim Chanos y compañía para que veas que mucha gente es escéptica con China, ¿no? Yo no creo que la gente, en fin, así como en una empresa las expectativas muy elevadas, si en un trimestre se ven decepcionadas, pues muy pronto tienes la realidad ya frente a ti de que lo que iba a ganar 100 gana 60 y el ajuste se produce inmediatamente. Yo no sé si hay una manera de ver tan clara qué está descontado y qué no de China. ¿Cómo se puede ver eso? Pues el mercado chino está en mínimos de los últimos 5 años, a 2100. Con lo cual dices, bueno, pues teóricamente están más bien negativos. Si me quiero fijarme en algo tangible, el mercado chino está en mínimos. Bueno, pues no sé qué podríamos perdernos porque no esté descontado una cosa que pueda pasar en el caso de China. Pues quizá no esté descontado que vaya a crecer al 5%, pues que nosotros no creemos que va a crecer al 5%, creemos que va a crecer al 7, al 7,5%, que será una mezcla de crecer al 0 en el sector paraestatal y estatal y de crecer al 10, 12, 14, que es a lo que está creciendo ahora el sector no estatal, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, si China pasara a crecer al 3%, bueno, pues el PIB global tendría un pequeño problema. Pero entonces, si tú estás en compañías globales a PER 7, bueno, pues si el PIB global en vez de crecer al 3 crece al 1,5, pues tú a PER 7 en esas compañías nos miras tranquilo, ganarás menos, tardarás más en irte a PER 15, será más duro el camino, pero bueno, pero tampoco será una cosa muy, muy peligrosa, digamos, ¿no? Aunque, vamos, para nosotros es una parte importante de nuestra tesis macro, que vale poco, pero sí que nos reconforta al pensar que a largo plazo el mundo va a crecer al 2, 2,5, 3%, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Por qué Bestinver, las acciones de Bestinver se comportaron tan mal, incluso comparativamente con los índices en el año 2008? Bueno, las acciones de Bestinver, supongo que la pregunta es ¿por qué los fondos de Bestinver? Bueno, sí, los fondos, porque las acciones que tenían. Eso. Ah, bien. Las acciones que compraba Bestinver. Las acciones que compraba Bestinver. Bueno, yo creo que nosotros, en efecto, de máximo del 2007, julio del 2007, al mínimo de marzo del 2009, tuvimos una caída, yo creo que fue del 60%. Caída que se recuperó relativamente rápido en 1 año y medio. ¿Por qué? Pues la pregunta que nosotros nos la hacíamos también y que la respuesta que damos es que debíamos tener coinversores débiles o apretados. Y me explico. Nosotros estamos en compañías donde en general hay una familia. Y son compañías a lo mejor un poco ilíquidas o no tan líquidas, ¿no? Depende. Y de repente pues se tienen que vender de golpe muchas acciones de gente que necesita el dinero. Y hubo 6, 7, 8 compañías que cayeron a precios de PER 2 sin deuda. De hecho, hubo una compañía que oparon a 6 veces el precio de mínimo del 2009, un año después, a 6 veces el precio del mínimo. Entonces yo creo que fue por la debilidad de los coinversores, porque la gente necesitaba liquidez, la manera de hacer liquidez era la bolsa, y se vendía a las compañías. Entonces, si te pillan una compañía un poco más pequeña, donde la familia tiene un porcentaje muy importante, una serie de accionistas no se van a mover, pues te quedan que con muy poquitas acciones mueves mucho el precio. Y nosotros veíamos los días de ventas forzadas, veíamos detrás de aquello gente que se salía. Luego lo leías en el periódico, fulanito se ha salido de esta acción. Decías, claro, por eso ha caído tanto, ¿no? Yo creo que esa es la explicación, o una parte de la explicación, y otra parte es que teníamos un portfolio en el que el sesgo hacia negocios buenos no era tan fuerte como ahora. Es decir, nuestra conversión fue a raíz de la crisis, pudimos ver que negocios muy buenos estaban a precios muy accesibles y eso más que dimos con una serie de herramientas para rankear nuestras inversiones de tipo propietario, pues nos pareció que era el momento de aprovecharnos de que esos negocios que nunca están a precios baratos lo estaban y por fin hacer la conversión a negocios buenos. Entonces yo creo que ahora, desde luego no seré yo quien diga que no podemos caer un 40 o un 50%, pero me parece mucho más difícil porque el 80% de las compañías del fondo no tiene deuda
y el 80% de las compañías de fondo tienen una barrera competitiva muy complicada de copiar, con lo cual son compañías, y casi todas son globales, con lo cual nos parece bastante sólido lo que tenemos ahora mismo. Dicho esto, si hay un colapso del sistema monetario, pues bueno, pues caerán también, claro. Preguntaban abajo qué opinas del mercado alternativo bursátil, los riesgos de liquidez. No, para mí la pregunta de la iliquidez para mí es una pregunta falsa. Es decir, la iliquidez para mí no es un problema en la medida en que uno tenga un activo y no se equivoque, ¿no? Si yo compro una cosa que gana 100 pesetas y al año siguiente gana 105, 108, 115, 120, 130, yo voy a poder vender eso siempre. El problema es cuando yo compro una compañía y pasa 100, 105, 80, 70 y ya nunca 105. Claro, ahí, bueno, pues ahí en un mercado líquido a lo mejor tienes la suerte de poderte salir y en un mercado líquido no. O sea, lo que hay que hacer es saber lo que se hace. Pero para mí la iliquidez es una cosa buena, porque como mucha gente no va a mirar esas empresas porque son ilíquidas, los grandes fondos no van a entrar porque son ilíquidas, es una razón por la cual un activo está barato muy fácil de asumir. Para quien, por supuesto, no necesita el dinero y puede esperar un largo plazo, ¿no? Y nuestra experiencia es que siempre, si los beneficios de la empresa van incrementándose, la cotización sigue siempre. No hemos tenido en 17 años, yo personalmente, ni un caso de una compañía que yendo cada vez a mejor no se haya ganado dinero estando en ella por ser ilíquida. Porque además, estoy pensando en una en concreto, en el caso de CAF, pero es que no tengo ni un caso de compañía que yendo bien haya sido una trampa de valor por ser ilíquida. Es un falso problema, es una cosa buena que una compañía sea ilíquida si uno no tiene prisa. ¿Intentáis entender siempre por qué el mercado infravalora a las compañías con respecto a lo que vosotros más valoráis? Y si podéis poner un ejemplo concreto de Sotheby's, que me parece una inversión muy interesante y no entiendo muy bien por qué el mercado que no uso. Bueno, la pregunta es extraordinaria, quizá la mejor de toda la tarde que me han hecho hoy, y es, oye, si vosotros cuando compráis una empresa y está barata pensáis qué es lo que no ha visto el mercado. Es clave, absolutamente clave. Y tratamos de hacerlo siempre, claro. Y en el caso de Sotheby's, pues pensamos que hay dos cosas que a nosotros nos tranquiliza, que al mercado le dan un poco igual. A nosotros nos tranquiliza el hecho de que sean dueños del edificio de Manhattan, que es un edificio que vale 400 millones. Para nosotros es caja eso. Un edificio en Manhattan, ahí es caja. 400 millones más la caja que tienen hace que la compañía esté a 8 o 9 veces beneficios y la gente lo que ve ópticamente es que está per 15. ¿Vale? Pero no está per 15 porque para mí ese solar tiene, o sea, es como caja, ¿no? Y luego la gente, pues, en fin, Sotheby's es una acción muy curiosa. Sotheby's es una acción que desde el año 90 ha estado de 6, se ha ido a 50, de 50 se ha vuelto, era 6, y de 6 se ha ido a 60, y de 60, pues ahora está en 28. No sé si llegará a 6. Hombre, ahora al no tener deuda es difícil que tenga una caída muy fuerte, ¿no? Entonces es una pura cíclica en la que los analistas tratan de ver qué va a pasar con el mercado del arte los próximos 3 meses. Si te oyes, que es pública, el conference call del último trimestre, que yo lo oí, son 15 minutos, verás que los analistas preguntan al consejero delegado de Sotheby's ¿qué va a pasar el trimestre que viene? Y el tío dice, pero mira, es que yo no sé cuándo se van a separar la gente, porque los cuadros se venden cuando la gente se separa y hay movidas. Entonces, yo no sé cuándo se va a divorciar la gente, no sé qué abogados van a hacer qué de aquí a 3 meses, no lo sé. Lo que sí que sé es que los mercados finales de arte son para mí y para este señor que se llama Christie's. Entonces es que son para nosotros, ¿no? Y eso a nosotros nos da mucha tranquilidad. ¿Podrías comentar brevemente la intentona de Philips, de Bertrand Arnault, de intentar romper ese duopolio? Sí, muy interesante. Muy interesante. Es verdad que Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton, intentó crear un tercer jugador y no le salió. La realidad es que no le salió. ¿Por qué no le salió? Pues nosotros hemos preguntado esto a la gente de Sotheby's y a la gente de Christie's. Y es un tema de confianza y de marca. Al final él intentó hacerlo, consiguió algunas ventas privadas. Sabéis que Sotheby's y Christie's tienen tanto venta en subasta como venta privada. Consiguió algunas, pero no pudo, no tenía la imagen de marca necesaria para que un señor que tenga un cuadro o herede un cuadro automáticamente piensa en Sotheby's y Christie's y le da la garantía de si eres el vendedor vas a obtener el mejor precio. Pues este señor no conseguía ese efecto network, aglutinar a tanta gente en sus subastas, ¿no? Entonces, claro, perdió dinero y perdió hasta que ya no fue sostenible y se salió. O sea, que nos parece que es una cosa que tampoco genera rentabilidades tremendas porque tiene mucha caja y no está tampoco tirada de precio, o sea, está barata pero no está tirada,
pero vamos, tenemos un precio objetivo que es más alto que a lo que está cotizando ahora mismo. Y nos parece que es de las cosas que son sencillas, porque los mercados finales seguirán ahí. Mi pregunta es hasta qué punto podéis en Bestinver estar sobrevalorando la caja. Siempre decís, yo he comprado un P17, el resto de la caja lo estoy comprando en P9. Ahí implícitamente estáis pensando que esa caja os la van a pagar en el momento de la compra. Pero probablemente esa caja, en el caso de Signa, en una empresa familiar, no la vais a pagar nunca. Con lo cual, hacéis ese cálculo, pero no hasta qué punto es... Ya. Y la deuda, en cuanto a la deuda, hasta qué punto un nivel de deuda sostenible para un negocio que funcione bien, no estáis perdiendo oportunidades por no querer meteros en empresas con deuda. Bueno, son dos preguntas. La repito, la primera pregunta es si al final nosotros nos tendemos a sobrevalorar la caja, puesto que en compañías familiares la caja a lo mejor no te la devuelven nunca. Voy a responder a esa primero y luego digo la otra. Vamos a ver, nosotros en 17 años las familias no nos han engañado, yo creo que una o ninguna, como decía el del chiste, con el tema de la caja, ¿no? Yo la caja no quiero forzosamente que me la devuelvan. Yo a lo mejor prefiero que la tenga el equipo gestor y si tienen un envite fuerte el sector, un jamacuco, la aproveche para comprar bien. Yo lo que quiero es que en los últimos 15 años ese señor sepa lo que es el retorno en capital y no haga el tonto. Lo que quiero es que no compre compañías en pico de ciclo y las venda en bajo de ciclo. Lo que quiero es que tenga, no me importa nada, que tenga un colchón, un buffer, para cuando vengan mal dadas aprovecharse. Eso como norma general. Dicho esto, hay algunos escenarios en los que podrías tener razón. A mí se me antoja que la caja de BBV es demasiada. A mí se me antoja que es mucho. O sea, tener 18 billones en la cuenta corriente, además de que me da miedo, porque, claro, la cuenta corriente de un banco, pues a mí es una de las cosas que más miedo me da, pues me parece mucho. Entonces hablamos con ellos, lo hemos mandado una carta al Consejo, ya cada vez van teniendo menos argumentos, es posible que año que viene de un dividendo extraordinario, son alemanes. Es decir, bueno, ahí podrías tener razón, eso, pero al final es un mal menor. Es decir, que tu peor, o sea, eso va a ser si gano el 150%, gano el 80%. Pero eso no me va a sacar del partido, porque los señores Quant no van a tirar la caja de MV. Entonces, la primera pregunta es que no la tiren, que no hagan las cosas mal. La segunda, bueno, pues en el caso de MV yo estoy de acuerdo en que tu pregunta es pertinente, ¿no? Puede que, o sea, yo, en fin, devolvería 3 o 4.000 o 5.000 millones de caja, que son 10 euros por acción, un dividendo de 10 euros, bueno, pues yo lo haría y ellos no lo van a hacer porque se ven más cómodos así. Bueno, ya veremos, porque 2 o 3 años más de 3.000 millones de free cash flow, es que te plantas con 25 billones. Con lo cual, bueno, pues yo supongo que hay una presión tremenda que el dividendo vaya subiendo, pues se tendrán que quitar de encima. La otra pregunta es si por no estar en compañías con deuda nos perdemos muchas cosas. Si es que aquí lo que hay que hacer es ganar, regla número 1, y regla número 2, ganar. Yo, por no perderme cosas, los mayores errores han sido por querer no perderme cosas. Entonces, yo no sé si sea la edad, que ya somos viejos, pero ya a mí me da igual perderme cosas. Y no nos ha dado igual en el pasado. Yo la quiero, si la doy, sacarla del estadio y ya está. Y en efecto nos vamos a perder cosas por la deuda, es cierto, es cierto. De hecho, cuando se empieza, yo no sé qué cosa de tipo perverso o demoníaco, pero cuando se empieza, pues uno quiere deuda porque ganaba dinero más rápido, y es cierto. Y nos pasó a Paco y a mí. Cuando empezamos yo tenía muchas compañías con deuda. Bueno, pues y tuvimos suerte, porque no salimos demasiado escarmentados, ya nos escarmentaron un poco más tarde, ¿no? Pero ahora ya no. Se pueden asumir niveles de deuda en función del sector y de la situación concreta. No quiero dar parámetros de 2 o 3 veces EBITDA, pero hay deudas que son perfectamente asumibles. Yo ya compañías que si tienen un patinazo de 6 meses, les saquen del negocio y quiebren, ya eso no juego. Y esas son las que pueden multiplicar por 20, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero yo eso no juego. A lo mejor sería interesante montar un fondito pequeño y con muy poco dinero jugar a eso. Nosotros ya, aunque bueno, yo creo que ya deberíamos ir a lo mejor la última pregunta, ¿no? O las 2 últimas. Sí, perdón. Bueno, Prosegur es una compañía que en los últimos 20 años la trayectoria que ha tenido ha sido extraordinaria. La familia Good, pues nos parece que hace las cosas francamente bien y nos parece que tiene una posición en cash in transit, que era el negocio que era de llevar los billetes a los bancos y tal, un negocio malete. Hace 10 o 12 años se han salido muchos competidores, Prosegur ha conseguido ser casi socio del banco en la gestión de ese cash y se ha convertido en una compañía con un activo muy difícil de copiar en cash in transit. Luego la parte de seguridad es un poco más commodity, pero Prosegur ha conseguido estar en la gama alta, con lo cual son 2 negocios bastante buenos, difíciles de copiar y la compañía nos gusta mucho.
está un pelín ajustada de precio para nosotros. Nos gustaría verla un pelín más barata. Para nosotros está un poquito ajustada, pero es una compañía extraordinaria y tiene un potencial en Latinoamérica tremendo. Venga, última pregunta. Además, creo que no ha salido en la noche, es sobre la teoría austríaca del ciclo económico. ¿Hasta qué punto crees que eso ayuda a un inversor? Creo que no Maja, por ejemplo, no la conocen mucho, pero ¿hasta qué punto crees que ayuda? Y como bonus, que podría ser una forma bonita de cerrar, nos has contado antes cómo te hiciste Value. ¿Nos quieres contar, para cerrar, cómo te hiciste uno de los 3 mosqueteros de Bestinver? ¿Cómo llegaste a...? Ya, bien. Bueno, son 2 preguntas en una. La primera pregunta... ¿Cuál era la primera pregunta, macho? La teoría austríaca. La teoría austríaca. Bueno, para nosotros, si la teoría austríaca nos ayuda o no en nuestras inversiones, para nosotros es esencial, sin ayudarnos en nada en concreto, es esencial. Es esencial, pues, digamos que para detectar los focos de potencial polvorín, que es aquellos sitios donde ha habido un crecimiento del crédito demasiado fuerte, y algunas cosas más que miramos, y sobre todo para entender los incentivos en juego, por qué unos gobiernos hacen una cosa, por qué no, qué puede pasar, la acción humana, cómo todo es variable, pero efectos concretos de la teoría austríaca, nuestra visión sobre China. Esa es la única cosa concreta que tiene un impacto en cómo invertimos derivado de la escuela austríaca. Y es pensar que en China no ha habido una burbuja crediticia y, por tanto, no hay un exceso de deuda en el sistema y, por tanto, su economía es bastante sostenible. Pero más allá de eso es simplemente un cierto confort a la hora de entender lo que te rodea, ¿no? Y de poder hacer escenarios, pero nada más. Y luego, como me convertí en uno de los 3 mosqueteros de Bestinver, dice, bueno, eso de mosqueteros está bien, ¿verdad? Es así un poco romántico. Pues yo me presentaron a Paco, un compañero mío, Antonio Velázquez, de Beta Capital, en el año 98, porque decía que es que hay un loco que está comprando las mismas cosas que tú. Porque yo, como os he dicho, que compraba acciones, ahí era analista de una serie de sectores, los que fuera, y yo tenía acciones y como había que publicar o que comprabas y tal, pues lo sabían todos. Y decía, yo tengo un amigo que compra lo mismo que tú, ¿y por qué no coméis y tal? Y entonces, pues ahí nos conocimos y fuimos quedando y demás, y Bestinver ya iba más o menos creciendo. Y en el año 2002, a finales... ellos tenían 250 millones de euros en España y en internacional había empezado Paco un fondo hacía 4 años, pero era muy pequeñito, tenía 10 millones de euros nada más y me dijo que necesitaba ayuda para ese fondo. Y dije, pues yo voy allí a acciones internacionales, te ayudo, España pues los dos lo conocemos y así empezamos, ¿no? En el año 2007 esos 10 millones se habían convertido en 5.500 o 6.000, ¿no? Que junto con los españoles, que ya eran 1.000, pues eran 7.000. Y ahí pues necesitamos ayuda, porque éramos 2 nada más y necesitábamos ayuda. Fernando Verdad es una persona que yo conocía de hacía 15 años, había hecho la carrera conmigo, había trabajado conmigo, la había ya fichado cuando estaba en Alemania, le volví a llevar a Banesto cuando estuve yo en Banesto y era una proposición que no tenía riesgo porque, en fin, sabíamos perfectamente cómo funcionaba, ¿no? Entonces Paco le conoció, fue también amor a primera vista y ahí entró y ahí estábamos ya los 3 y luego Fernando ha sido el que ha ido haciendo un poco un equipo son 2 personas nada más que están debajo de él y que son analistas y que nos ayudan mucho. Quizás son los más olvidados de Bestinver, pero tienen un papel absolutamente primordial, Iván Chivedine y Carmen Pérez, porque son las personas que nos hacen los modelos y nos permiten llegar a una reunión con los números de los últimos 10 años, en fin, tienen un papel absolutamente clave. Y el tercero, que depende de Fernando también, sería este taiwanés que fichamos hace 4 o 5 años y que está en China, viendo la competencia de nuestras compañías allí, de nuestras multinacionales. Y a la vez, como línea pues un poco de posible crecimiento, buscando compañías para invertir y creando un fondo virtual. Y así ha sido. Y acabamos en esta nota, como tú dices, que no está mal acabar en esta nota, ¿verdad? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la conferencia. A todos los conferenciantes les regalamos un libro del instituto. Como Álvaro yo creo que los tendrá casi todos, les regalamos este que creo que no tiene, que además es de Manuel Ayao, con lo cual muy pertinente porque el máster OMA, Online Madrid Manuel Ayao, nos enseña, combina Value Investing, que es lo que ha explicado Álvaro, con teoría austríaca del ciclo económico, que es otra de las patas esenciales del Juan de Mariana. Bueno, pues son artículos de Manuel Ayao, del fundador de la Universidad Francisco Marroquín, y del
primero que inspiró y propuso e impulsó la creación del Centro de Estudios OMA. Pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Nacho. No me vaya a ir, ¿eh? Muy bien.